Listo, entonces a los grupos y a ustedes se les envió un enlace, ustedes lo pueden ver aquí, donde dice enlace material de apoyo. Ustedes van a ingresar y momentáneamente, por esta semana nomás, la clave de acceso va a ser la palabra DITEN, D de dado, I-T-E-N, DITEN de Diplomado Técnicas de Entrevista. Después, la semana siguiente, la contraseña va a ser la palabra DITEN más su número de cédula, el de ustedes, el de cada uno. Entonces, cada uno va a tener un acceso y va a ser restringido pues para las demás personas. Entonces, a lo que ustedes ingresan van a tener el acceso a estos materiales. Esos materiales que están aquí. Hay mucho para descargar. Importante, les recomiendo, por favor, eso es un plus muy importante que no lo van a conseguir en ninguna otra parte. Es el ABC para denunciantes. ¿El ABC para denuncias qué es? La denuncia es un modelo de entrevista. Entonces, ¿qué pasa? Que hay varios tipos de preguntas para hacer dependiendo del tipo de delito. Entonces, este ABC para denunciantes es casi que un modelo ya estandarizado de preguntas a realizar a las personas en una denuncia dependiendo del delito y de la conducta que van a denunciar. Listo, entonces aprovechen para descargarlo totalmente gratis, pero este tiene una solicitud que deben hacernos. Nosotros verificamos quién es, pues para ver con qué fines. Nos escriben al WhatsApp y me dicen, Miguel, yo solicité el acceso para descarga, entonces para que por favor me autorices. Yo acá verifico quién es, de pronto miramos y ya le autorizamos el acceso al material del ABC de denunciantes. También van a tener los accesos a los videos de las clases. Acá está, para que ustedes vean la lista de reproducción y se van a ir cargando progresivamente. Viene después el enlace, este es el enlace, por si ustedes no lo encuentran en WhatsApp, ingresan aquí al material de estudio y aquí está directamente el acceso a la videollamada, a la que estamos ahorita en conexión. Entonces, como les decía, lista de reproducción de videos que ustedes van a tener en material de estudio, los test de práctica que se van a ir cargando a medida que se van dictando las clases, las memorias que son estas presentaciones que ustedes van a tener para que las puedan ver, se les van a entregar a ustedes para que las puedan descargar, las puedan manejar como quieran. Acá para cargar ejercicios y el enlace cuando ya terminemos el diplomado, el enlace para certificación. Miguel, buenas noches. Sí, señor. Mira que esa ABC de las denuncias también sirve para todos aquellos que de pronto que están de auxiliares, por ahí de despachos de abogados, para que se guíen por esos formatos y suban las denuncias a la plataforma de denunciar. Sí, señor. ABC de las denuncias es muy completo y Muy aconsejable completo. para que antes de subirla o de escuchar a la persona la lean y así se enfocan muchísimo mejor. Y miren que esto es una herramienta porque con esa muy buen aporte te agradezco mucho. Esto es una herramienta muy buena porque a las personas particulares, a los querellantes legítimos se les está dando la potestad de redactar y de hacer su propia denuncia, pero muchas personas pues carecen de la facultad de redacción y de expresión, entonces se pueden apoyar en este tipo de modelos de denuncia para que ustedes como investigadores o en las oficinas de abogados puedan escuchar a estas personas, recibirles entre comillas el modelo de denuncia y cargarlo al aplicativo de denunciar de la Fiscalía. Sí, señor. Bien interesante. Lo más importante es que, como siempre, ustedes saben, y aquellos y muchos, y les agradezco a muchos de los que están ahorita en conexión porque se están repitiendo con nosotros, la gran mayoría podría decir, o por ahí la mitad más o menos, están repitiendo con nosotros el diplomado. De las 80 y algo de personas, como la mitad más o menos está repitiendo con nosotros. Entonces, ustedes saben que con nosotros esto es un material que nosotros otorgamos de manera libre y gratuita, sin ninguna restricción, sin ningún cobro. ¿Para qué? Para que ustedes puedan agilizar, profesionalizar y ejecutar de manera mejor, de una manera más expedita, pero, o sea, rápida, pero también a la vez que se vea como más de caché, más elegante, más acorde a la profesión de investigador. Entonces lo entregamos para que ustedes lo puedan utilizar. No tiene costo, de una vez dejo constancia, estamos grabando, no tiene costo, nosotros no lo entregamos con costo. Ya lo que ustedes hagan, les recomendamos lógicamente que el material lo utilicen a conciencia, lo utilicen con respeto hacia las personas y de manera legal, eso sí. Pero si ustedes lo utilizan para sus oficinas de abogados, grupos de investigadores, pues hombre, bienvenido sea, porque la finalidad nuestra como Hunter Colombia es profesionalizar el servicio de investigación criminal como siempre se lo decimos. Y no podemos hacer eso inicialmente para profesionalizar a nivel nacional todo el servicio de investigación criminal, pues si nos ponemos con bloqueos y tapujos y esas cosas. Entonces aprovechamos las herramientas que tenemos para otorgárselas a ustedes, como esta charla, por ejemplo, que muchos la están viendo o la verán diferida de manera gratuita,
y que pues a partir de la próxima semana sí será un poco más restringida, pero por el momento es con el mayor de los gustos y pues acceso para todos. Muchas gracias por el aporte al compañero. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Sí, buenas noches, compañeros. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El diplomado específicamente va a abordar temática de entrevista o también se va a abordar la temática de interrogatorio? ¿O va a ser solamente Señor, muy específicamente interesante tu entrevista? pregunta. Se va a abordar dinámicas de denuncia, dinámicas de entrevista y dinámicas de interrogatorio. Sin embargo, la estructura de comunicación, recordemos, y les voy a dar la definición clara en este diplomado, la estructura comunicativa, tanto en la denuncia como en el interrogatorio como en la entrevista, es similar, es casi igual. Lo que cambia es que la connotación. En una denuncia lo que se usa es que una persona nos cuente un relato de algo que le sucedió como víctima. En una entrevista se trata de que una persona nos cuente algo que le sucedió como víctima o como testigo, porque así nos lo dice el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal. Y en un interrogatorio se busca que una persona nos dé información autoincriminatoria o que señale directamente a otras personas que hagan parte posiblemente de una organización criminal. Y aquí entran en juego varios factores. La motivación por qué lo hace, si le aplicaría o no le aplicaría el principio de oportunidad a esta persona, porque muchas veces lo hacen por beneficios. Bueno, una cantidad de situaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, sí, vamos a tratar matices de los tres. Excelente, excelente. Comandante Calambá, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Bien, qué alegría tener esta posibilidad y oportunidad que nos ha dado para compartir y tener una actualización y aprendizaje. Profe, soy Roger de Lorica, Córdoba. Hola, Roger. Bueno, Roger, ¿cómo estás? Sí, señor. Profe, era para lo siguiente, bueno, compañeros también. Es porque sobre las técnicas de entrevista, como... No sé si me escuchan ustedes a mí, yo no escucho bien a Roger. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? La perfilación mía es como la cuestión mía es de retratos hablados, porque ya he estado en esa cuestión. Muy bien. Sí tiene que ver mucho la entrevista, se asimilaría mucho más al texto mío o no. Al texto tuyo, no te entiendo un poco, explícame un poco. O sea, si por ejemplo, usted sabe que cuando la cuestión del retrato hablado siempre es como una entrevista, ¿sí? Sí, De claro. tú a tú. Para hacer el retrato hablado se requiere hacer una entrevista. Exacto. No sé si el tema aplicaría mucho a la parte mía o no, o sea, Uy, claro, sí, señor. Claro, porque tú vas a hacer okay, entrevista. Y vamos a ver que ustedes, después de hacer este seminario, este diplomado, perdón, ustedes van a comprender cómo comunicarse mejor con las personas. Van a comprender lo que yo estoy haciendo en este momento. Es decir, van a comprender a dialogar mejor, darle mejor énfasis, darle una adecuada velocidad a sus palabras y a sus diálogos, manejar mucho mejor su lenguaje no verbal. ¿Para qué? No solamente para realizar entrevistas, sino que les va a servir a ustedes para ser contundentes al momento en que ustedes tengan que intervenir en una oratoria definida X, en una alcaldía, en una exposición de la universidad, etcétera, porque si bien es cierto, usted no hace parte del diplomado de oralidad y audiencias, que dictamos nosotros también, porque tuve la oportunidad de dictarlo cuando trabajaba con la rama pública. Si no hace parte de este tema, sí es necesario tocar las aristas del diplomado de oralidad y audiencias. ¿Por qué? Porque ustedes, para poder comunicarse efectivamente con sus interlocutores, que en este caso van a ser ¿quiénes? Víctimas, testigos o procesados, ustedes necesitan expresarse de manera acorde y no solamente hablar, sino comunicar. Y necesitan saber cómo comprobar que se están comunicando con la persona. Necesitan saber cómo corroborar que sus palabras y sus gestos están siendo recibidos por la contraparte o la persona que está del otro lado y que están causando un efecto en esa persona. Y que ese efecto corresponda a lo que usted espera que esa persona manifieste. Y que a la vez ese efecto que usted está causando permite que usted vaya guiando a la persona
por donde usted desea guiarla para que esa persona le suministre la información, o por el contrario, es una víctima, o por el contrario, para que esa persona, en el caso de los procesados, vaya entregándole todos los datos que usted necesita para autoincriminarse o para incriminar a otro. Entonces es súper importante, Roger, porque les vamos a enseñar de alguna manera, por decirlo así, a manejar sus 3 tipos de lenguaje de la mejor manera posible para que ustedes sean efectivos al momento de comunicarse y que esa comunicación sea recíproca, porque no hay nada peor que usted, y les voy a hacer unos ejercicios, unos ejemplos, estar dialogando con una persona pero que no lo estén escuchando. O sea, ¿no les ha pasado a ustedes que usted está hablando con alguien y la persona le dice, ve, ¿qué tal? Ay, qué pena, disculpa. Sí, claro, sí, pero usted ni siquiera le está parando bolas, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. Y eso es lo que les vamos a enseñar en este diplomado también. ¿Ok, Roger? Ok, gracias, profe. Perfecto, magnífico. Con mucho gusto. Bien, ¿algo más? Profe, oyen más no escuchan. Exacto. Hay un libro que se llama Solo Escucha. Y nos dice que tenemos un problema, y eso se lo recomiendo ese libro, y es que cuando nos están haciendo una pregunta, ni siquiera vamos a la mitad de la pregunta y ya estamos pensando en la respuesta. Eso es una. Y la otra es que nos distraemos muy fácilmente, y aún más hoy en día con la tecnología. Queremos hacer todo al tiempo, pero no comprendemos eso. Les voy a explicar que el cerebro no es, como decimos nosotros, multifuncional. No somos multitarea. Lo que pasa es que alternamos rápidamente entre una tarea y otra. Pero no somos multitarea. O sea, usted no puede hacer 10 cosas a la vez. Lo que pasa es que las mujeres, por ejemplo, tienen una memoria RAM más rápida, que puede alternar más rápido entre tareas que los hombres. Pero cuando usted está haciendo algo, suelta momentáneamente lo otro que está haciendo. Es como cuando usted está manejando y mira el celular. Sea hombre, sea mujer, lo que sea, si usted está manejando y mira el celular, usted está soltando en el momento de la conducción y está procediendo a desviar su atención hacia otra cosa, y por eso es accidente. Un ejemplo. Claro, sí, señor José. Ya les regalo mi WhatsApp para que cualquier consulta, cualquier duda que tenga, ya saben, estamos dispuestos a colaborarles. La entrevista es un arte muy interesante. Yo soy docente en técnicas avanzadas de entrevista y he tenido la oportunidad de practicarla mucho desde el ámbito público como investigador criminal, desde la parte docente, que estamos precisamente ahora, pero también docente en la parte pública, y desde la parte de investigador privado. Les cuento que es espectacular poder uno obtener información de una persona, pero esto requiere de programarse, requiere de saber expresarse y requiere de saber dirigir a la persona a lo largo de la entrevista. Ahora sí vamos a proceder con, digámoslo así, con nuestro tema en sí del día de hoy, que es que pues la presentación, que es como tal pues el desarrollo de la clase. Miguel, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. 12 años de investigador criminal, ahí atento de pronto alguna acotación y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Muy bien, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, súper. Vamos a nutrirnos de toda esa experiencia que no solamente Alejandro sé que tiene, sino que muchos de ustedes que están ahí nos van a traer desde el ámbito privado, desde los agentes de tránsito, como muchos nos están comentando, desde investigaciones criminal, desde la parte de fiscalía. Algunos compañeros que por ahí siempre están atentos, no se manifiestan mucho, pero están atentos, que son amigos y compañeros que he tenido la oportunidad de capacitar en Ecuador y en Centroamérica. A ellos les gusta asistir a las clases. Entonces sé que de pronto los van a nutrir de la mejor manera. Recuerden que vamos martes y viernes hasta las 9 de la noche, ¿no? 7 de la noche a 9 de la noche, o 19 horas a 21 horas. ¿Cuál es el horario de clase o la agenda de clase? Va desde hoy, 14 de mayo, hasta el 12 de julio. 14 de mayo a 12 de julio, 18 clases presenciales, 3 horas académicas por clase, para sumar algo casi de 60 horas, y el resto es estudio de material independiente, pues con lo que se les va a enviar, por si de pronto tienen alguna duda. Modalidad de educación informal, ya lo saben los compañeros que han tenido la oportunidad de capacitarse con nosotros. Nuestra finalidad y nuestro objeto social es investigación, abogados, pero también el componente de capacitación. Bueno, entonces tenemos diplomado en técnicas de entrevista. ¿Por qué hay que tener técnicas para entrevistar? Si somos entrevistadores naturales, ¿sí o no? ¿O qué dicen? Pues porque se entrevista con un objetivo, entonces se debe seguir como una guía, ¿no?
Muy bien. Porque, Sí, señor. porque digamos, Para saber qué preguntar. Jefferson primero y después a Nelson. ¿por qué tenemos que tener unas técnicas de entrevista? Por el motivo de que tenemos que conducir para tener una buena información, recolectar una buena información de un relato, o lo que se pretenda en este caso, buscar o acceder a la información. Excelente, porque estamos acostumbrados a ver en las películas que cuando entrevistan a la gente, ¿cómo lo hacen? De manera inquisitiva, generando terror. Eso. Entonces estamos acostumbrados y creemos que entrevistar a la persona es... Utilizando medios ortodoxos o muchas veces el temor que le ponen, muchas veces ponen que una persona ahí con un vidrio, bueno, una cantidad de cosas dramáticas que ponen las películas, pero en realidad hay cosas muy diferentes. Estamos acostumbrados a eso y creemos que así es como se entrevista. Y cuando muchos investigadores entran a las instituciones, les cuento que lo replican. Entonces, no. Resulta que en los años 80 se dieron cuenta unos investigadores, sobre todo en la parte psicológica, que no es la mejor manera de obtener información y en muchas oportunidades se obtenía información negativa, información que era mentiras, porque a veces la gente misma se incriminaba, básicamente para dejar de sufrir por las, digámoslo así, las vejaciones que les hacían. Entonces, sí, señor, hay que saber técnicas para entrevistar, pero somos entrevistadores naturales. Desde la parte inquisitiva, muchas veces como lo hacen nuestros padres, ¿cierto? Cuando dicen, o las parejas, ¿no? Yo ya sé todo, pero le doy la oportunidad de que confiese, dígame la verdad. O las madres, que lo hacen de manera y lo sienten y dicen, venga, cuénteme qué hizo. O sea, de una vez ya lo están condenando, ¿no? ¿Qué hizo? O sea, le están diciendo que usted ya la embarró, ya hizo algo. O cuando se escucha a un amigo que le quiere contar un problema. Y estamos entrevistando ahí, estamos escuchando, interactuamos y al final se cumple el objetivo, que es escuchar a la persona y obtener información. ¿Ibas a haber levantado la mano uno de los compañeros? Señor, sí, señor, buenas noches, mi teniente. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señor. Iba a tocar ese puntito que usted acabó de tocar, por lo menos mi evidencia diaria. Yo tengo una bebé de 6 añitos y ella sale del colegio. Yo todos los días le encamino una entrevista de una forma muy amable, jugando con ella para que ella me cuente cómo le va en su día a día, para identificar posibles problemas de ella o hacia ella. Es toda la razón. Muchas gracias por ese aporte. Y aprovechando que está ladrando el perrito, los perros son especialistas en conocer cuando una persona está de una manera o de otra, y más adelante les voy a contar por qué, y lo vamos a aprovechar en la entrevista. Entonces, sí, somos entrevistadores naturales. Hay diferentes tipos de entrevista, desde el ámbito general y desde el ámbito investigativo. Entonces, en el ámbito general vamos a ver qué tipos de entrevistas generalmente se manejan, que va paralelo, digámoslo así, a todo lo que realizamos nosotros, denuncias, entrevistas, interrogatorios, declaraciones juradas. Son tipos de entrevista que se ajustan a algunas de las definiciones de entrevista general. Pero también vamos a ver el tipo de entrevista investigativa y cuál es el que más se debe aplicar. Aunque en algunos casos es importante balancearse entre las dos, que son las que vamos a ver. Y algunas recomendaciones de, digámoslo así, de cómo realizar la entrevista cognoscitiva y cómo redactar la entrevista. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, definiciones. La finalidad es darnos capacitación. Esa es la finalidad. ¿En qué? En una actualización y una tecnificación de la manera en que tomamos entrevistas. ¿Para qué? Recordemos, y vuelvo y le repito, mejor dicho, de los que ya han asistido a los eventos, ahora sí ya se está conectando los compañeros. Caterín Martínez, creo que debe ser una, ¿cierto, jefe Diego? Entonces, ¿qué es lo que se aporta en todo proceso penal? Son dos cosas. Bueno, una cosa que se divide en dos. ¿Quién me dice de los que ya han hecho cursos con nosotros para que recalquemos eso? ¿Qué es lo que se busca o de parte del ente acusador en todo proceso y lo que debe llegarse a las judicaturas o a las autoridades judiciales? ¿Medios qué? Adriana. Cognoscitivos. Medios de conocimiento. Medios probatorios. Probatorios, sí. Medios probatorios. Cognoscitivos. Adriana, ¿ibas a decir algo y Javier después?
Sí, cognitivos y probatorios. Eso. Medios cognoscitivos. ¿Qué son medios cognoscitivos? Medios de conocimiento. ¿Cuáles son los dos tipos más importantes de medios de conocimiento que entregamos nosotros a las autoridades? Sigue, Adriana, aprovechando que ya te contestaron. Elementos materiales. Adriana. Los sentidos, ¿no? O sea, todo lo que nos llega por los sentidos. Bueno, démosle la oportunidad a Jefferson que te colabore, te echo una manito. ¿Me escucha? Sí, señor. Listo. Son los elementos materiales probatorios y el hilo y la información legalmente obtenida. Excelente, Jefferson. EMPEF, o sea, elementos materiales probatorios y evidencias físicas, e hilo. ¿La entrevista en cuál de esos dos encaja? En hilo. En el hilo, profe. Depende de la Hilo. entrevista. Muy bien. Hilo. Y si es entrevista forense, niños, niñas, adolescentes, ¿en cuál de las dos encaja? En elemento material probatorio y en hilo también. Los dos. Sí, señor. En ambas. Así es. En ambas. La entrevista forense es la única entrevista o tipo de entrevista que encaja como elemento material probatorio que está descrito en el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal en Colombia, ¿no? Y a su vez es la única entrevista que por sí misma ya es tenida en cuenta como prueba de referencia, como vamos a ver más adelante, para que lo tengan presente de una vez. De resto, las entrevistas, las normales, las entrevistas judiciales, porque le agradezco a un compañero que me hizo esa aclaración, aunque este curso puede servir para los que realizan entrevistas también laborales y demás, pero es más enfocado a la parte judicial. Entonces, las entrevistas normales que se realizan son meramente orientadoras o orientativas y solo desarrollan información. Y entonces ustedes me dirán, ¿pero cómo así? Si la persona en la entrevista me entrega un panty con fluido biológico del violador, o me entrega un CD, o me entrega una foto, o me entrega X o Y elemento, entonces la entrevista no es elemento de prueba, no es elemento de prueba. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? La entrevista como tal no es elemento material probatorio, pero si él en la entrevista nos dice que va a entregar un elemento material probatorio como una prenda de vestir o algo, pues entonces ya nosotros como investigadores consultamos con el fiscal y el fiscal nos dará la orden si recibimos ese elemento material probatorio o pues ya él tomará la decisión. Ojo que ahí estamos hablando de la denuncia, ¿no, Javier? En la denuncia, pero si es en entrevista se le recibe. Ah, bien, correcto. Sí, señor. Sí. Pero entonces vuelvo a la pregunta. Tenemos, Nelson, de pronto, qué pena que no te dejé participar, cuéntame. La entrevista no es un elemento material probatorio solo hasta que la persona asiste a audiencia y da su testimonio. Ahí ya se convierte en un elemento material probatorio. Bueno, esto es bien interesante, Nelson, y te agradezco por abrirnos ese boquete, digámoslo así, en este tema. Porque ya hablamos no de elemento probatorio, sino de prueba. Y vamos a hablar de unos temas que nos entrega la jurisprudencia, que son los presupuestos procesales. Y la entrevista entra en esos presupuestos procesales. Son cosas que nos permiten hacer obediencia al debido proceso. Yo no puedo decir, es que usted es culpable y con eso condenarlo. Yo tengo que demostrar al menos con unos pasos mínimos que hay una inferencia razonable, como dicen los abogados en las audiencias, de que usted sí cometió el delito. ¿Y qué se trata de demostrar ante el juez? Esa inferencia razonable. Cuando ya vamos a la audiencia de juicio oral, ya no hablamos de inferencia razonable, ya hablamos directamente de la responsabilidad de la persona. O sea, se lleva esa inferencia razonable hasta lo último. Y ahí es donde la entrevista como tal no nos sirve de nada si, como dice Nelson, la persona no va a dar su testimonio. Entonces, lo que es prueba ahí sí, ya no es el formato con el documento, con el texto de entrevista, sino el testimonio de la persona. Eso es lo que realmente vale. Gracias, Nelson, por ese aporte. Y eso lo vamos a ver más adelante en la parte jurídica y pues a lo largo del diplomado. Lo que se aporta a las autoridades judiciales son medios cognitivos. Esos medios cognitivos básicamente se componen de dos: EMPF e hilo. Si una persona viene a una entrevista y me da la entrevista y me dice, es que le voy a entregar este elemento de prueba, porque aquí es donde están las conversaciones, bueno, etcétera. La entrevista no es EMPF, la entrevista es hilo. Lo que pasa es que mediante la entrevista se obtuvo ¿qué?
un elemento material probatorio que puede ser que es en ese momento la entrevista lo legaliza también. Es la forma de introducir el elemento. La entrevista es la forma en la que se introduce el elemento, pero en sí la entrevista no es MPF, no es elemento de prueba. Sí nos quedó claro, ¿cierto? Un apunte importante antes de continuar, antes de avanzar, y es que de pronto no hice la introducción, ¿cierto? De la empresa como tal, bueno, de Hunter y demás, y la introducción mía. Voy a presentarme así muy rápidamente, ya la mayoría, yo creo, o la mitad por lo menos de los que estamos presentes hoy me conocen. Mi nombre es Miguel Ángel Calambá Jiménez, soy profesional en investigación criminal de la Universidad de Medellín, soy tecnólogo en criminalística de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, 23 años en el área pública de investigación y pues hoy actualmente tengo esta bonita y hermosa empresa que desarrollamos con la finalidad no solamente de mejorar nuestros procedimientos y actuar en este campo que tanto nos gusta, como muchos saben, sino también como de coadyuvar a que nuestros compañeros como ustedes que están ahí profesionalicemos este sistema porque tenemos un proyecto muy grande a largo plazo y para eso necesitamos gente excelsa, necesitamos gente especialista, profesional, que pronto, si logramos concretarlo, haga parte de ese proyecto y pues lo que estamos haciendo aquí es sembrando para cosechar básicamente y esperamos que así sea. Por el momento, estamos totalmente a su disposición. Yo tengo la facultad, gracias a Dios y bueno, los que creemos en Dios, sino en la providencia o en el ser que ustedes crean. He tenido la bendición, digámoslo así, de hacer parte de grupos operativos de investigación, grupos de alto impacto, podríamos llamarlo así, de crimen organizado, y he aprendido algunas técnicas que he podido confrontar desde la parte docente, porque también en la parte pública he tenido la bendición de ser capacitado como docente y como investigador en este tipo de cosas, técnicas de entrevistas, CSI, oralidad, obtención de muestras, PIPH, sustancias controladas, bueno, y otras cositas más. Entonces, esa es mi presentación, lo que les podamos servir con el mayor de los gustos. Todos los que están aquí que ya nos conocen saben que para nada somos mezquinos ni somos como encerrados en nuestra curul, digámoslo así, sino que tratamos de colaborar lo que más se pueda y el que nos ha llamado, podemos dar fe, yo creo, de que les hemos dado de la mejor manera la mayor colaboración, excepto pues que estemos ocupados en el momento, porque de resto pues les contestamos y si no nos dejan el mensaje y después podemos hacer ese aporte para colaborarles con alguna actividad. Sí, tenemos peritos, sí, tenemos equipos, miren, aquí están nuestros equipos, esto no es una imagen de fondo. Tenemos luces forenses, que dictamos capacitación de eso, en el diplomado de cadena que ustedes hicimos una clasecita de eso, ¿no? Blue Star, dactilotecnia, balística, residuos de disparo, todo eso, topografía, fotografía, etc. Entonces sí, tenemos mucho despliegue, digámoslo así, técnico y mucho despliegue docente para poder asistirlos de la mejor manera posible, tanto a los compañeros de la parte privada, que lo hacemos de manera, pues lógicamente con honorarios, como lo hemos hecho en la parte pública también, que hemos ayudado con dirigencias de inspección y demás, asesorando desde a la parte pública, pues aprovechando esos conocimientos. Bueno, entonces esa es mi presentación y la presentación de la empresa, Hunter Colombia, como decimos, el mejor servicio siempre y somos orgullosos de manifestarlo a los cuatro vientos. Ahora sí continuamos. Ahora sí continuemos. ¿Qué es la entrevista? La entrevista no es preguntado contestado. La entrevista no es sentarme a decirle a una persona que me cuente y preguntarle, como muchas veces pensamos, o no es como pensamos que es el interrogatorio, que es otro modelo de entrevista, sentarme con la persona y decirle, es que usted es culpable, vomite, diga, ya lo sabemos de quién es, ya lo tenemos analizado, de una vez, confiese, no, como pasa muchas veces, o a veces que le damos pequeños masajes para que la persona se sienta más cómoda y hable, ¿cierto? Eso no es el interrogatorio. Y menos en la denuncia cuando llega una víctima y no somos conscientes de que es víctima. ¿Y qué hacemos con nuestra actitud y con nuestra, digámoslo así, nuestro desempeño? ¿Qué hacemos con esa víctima? Lo revictimizamos. Lo revictimizamos, Javier. Lo revictimizamos. Y les cuento que cuando usted sea, Dios quiera que no, pero cuando usted sea víctima de algo, usted se va a poner los pantalones en los zapatos de la persona y se va a dar cuenta por qué la gente se queja tanto de las instituciones públicas.
porque dicen que no se necesita mucho para ser servidor público, que debe ser la palabra, porque a todas las instituciones que usted va no realizan un buen servicio. Y lo que hacen es revictimizar, lo que hacen es darle a la persona la sensación incluso de que es culpable de lo que le sucedió, y eso sí es grave. Ojo con eso. Entonces la entrevista es un proceso de comunicación. Comunicación. No una expresión como dicen por los memes, no preguntación. ¿Sí? Comunicación, no preguntación. Estoy utilizando mal la palabra, pero pues de manera sarcástica, podría decirlo así. Entonces, no es preguntar y preguntar y preguntar, es comunicar. Y con base en el resultado de esa comunicación es que la persona, el entrevistado, interrogado, la víctima, el denunciante, decide si nos comparte lo que nosotros queremos escuchar. Sí, Jorge. Un gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Mi sargento, buenas noches. Jorge Álvarez, de la Agencia Nacional de Investigadores Privados, ANIT, Vitalito. Gracias, Jorge. Qué gusto. Sí, señor, te escucho. Mi sargento, yo creo que para mí la entrevista es para darle a conocer al juez qué es lo que ha sucedido de la óptica de otras personas, qué es lo que ha sucedido en un hecho. Para mí eso es la entrevista, mi sargento. Muchas gracias, Jorge. Es un punto muy importante. ¿Por qué? ¿Quién es el que va a tomar decisiones de fondo en el caso? La judicatura, ¿sí o no? Los jueces. Yo soy un juez, estoy en mi oficina, me dicen es que hubo un homicidio. Yo como juez, ¿cómo voy a tomar decisiones en ese caso? ¿Cómo voy yo a determinar si condeno o absuelvo a una persona? ¿Cómo voy a determinar yo medidas cautelares para víctimas? ¿Cómo voy yo de pronto a determinar un principio de oportunidad? ¿Cómo voy yo a determinar, etcétera, 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 cosas? Una orden de captura, una orden de interceptación, si no tengo elementos de juicio, valga la redundancia. ¿Y cuáles son esos elementos de juicio? Vuelvan y repítame, ¿cuáles son los elementos de juicio que se le deben entregar al juez para que tome decisiones? El elemento material probatorio y la información legalmente obtenida. Eso, que los dos se complementan y se convierten en medios cognitivos. En el código ustedes van a Medios encontrar el cognitivos. artículo. Sí, señor, muy bien, gracias. En el código ustedes van a encontrar el artículo 382, si no estoy mal, del Código de Procedimiento Penal, que nos habla de los medios de conocimiento, que hace una aproximación básicamente a lo que les estoy relacionando. Se habla de la aclaración jurada, la actividad de inspección y demás. Pero básicamente todo eso es con lo que nosotros recolectamos, que son medios de conocimiento o medios cognitivos que se basan en esas dos cosas. ¿Para qué? Para simplificar y que ustedes lo tengan a la mano mentalmente y sea más sencillo que lo recuerden. Mire que de diplomados y cursos pasados y muchos compañeros lo tienen presente y eso me parece algo muy importante. Entonces, conversación, comunicación. ¿Será que sus hijos o nuestros hijos, porque también tengo hijos, nos cuentan todo lo que les pasa? ¿Será que cuando le decimos, mijo, ¿qué le pasó? Cuénteme, ¿qué le sucede? ¿Será que ellos nos cuentan? ¿Será que los podemos obligar a que nos cuenten? No, señor. Entonces, ¿quién decide si la información se obtiene o no? ¿El papá preguntando o el joven, que es el que se la va a contar? ¿Quién decide si la información se obtiene o no se obtiene? El papá. El joven. Si yo como papá te digo, El joven Consuelo, es que me tienes que contar qué te pasó, es que usted me tiene que contar qué fue lo que hizo, es que usted me tiene que decir, porque si no, mejor dicho, aquí tengo la correa y me cuenta. Mi sargento, depende cómo se hace la pregunta, depende cómo se pregunta, cómo lo inducen al hijo para que le conteste a uno, le conteste lo que no quiere saber. Sí, bueno, Jorge, gracias. Escuchemos a Consuelo. Espere que hay unos compañeros con las manos levantadas. Aquí tengo primero Consuelo que está hablando, seguimos con Nelson, Emily, de ahí Diego. No, perdón, nuestro compañero de Anipsas. ¿Listo? Nelson, perdón, Consuelo. Yo opino porque por lo menos, por ejemplo, como padre, si lo hace de la manera que dijo ahorita,
pues el hijo no va a hablar. Pero si el padre busca técnicas o tácticas para suavecito y sacando la información que necesita, termina el hijo hablando. Es como los métodos que utilice. Muy bien. Aquí viene entonces otra vez la pregunta, Consuelo. Entonces, ¿quién decide si la información se entrega o no se entrega, o se obtiene o no se obtiene? ¿El padre como entrevistador, podríamos decir, o el hijo? Ahora me puso a dudar. El hijo. El hijo. Claro, porque él es el dueño de la información. Y hasta tanto él no sienta, como dices tú, un ambiente de confort, un ambiente cómodo, él no va a decidir si la comparte o no la comparte. ¿Listo? Nos dice Rochi, un break para que siga Nelson. El padre puede preguntar, hijo, ¿hay algo que me quieras contar? Excelente. Es una buena manera de abrir esas puertas. Muchas gracias. Seguimos entonces con los compañeros que van a participar. Empezamos con Nelson. Por favor, participaciones puntuales y rápidas. Nelson, después, me bajó la mano uno. Seguía Jairo, después Emily y faltaba uno. Nelson. Bueno, como entrevistador, el padre de familia primero se presenta como un amigo que va a brindar soluciones y que no va a haber agresiones ni ambiente hostil para que el muchacho tenga la confianza, se suavice y ya con este trato amable y de confianza se logra obtener de él el elemento que estamos buscando. Puesto que si utilizamos, como usted lo manifestaba hace un momento, el método de arrogancia de ciertos funcionarios públicos, va a quedar vedada, va a quedar sellada esa información y no va a ser compartida porque no hay la confianza. Entonces es primero el diálogo, la confianza que se le da y que se le está brindando una solución. Entonces es donde la persona de manera sugestiva a nosotros le hacemos ver que si nos cuenta va a obtener el beneficio de solucionar ese asunto que le está incomodando. Entonces él amablemente va a soltar la información. Gracias. Muy buen aporte. Ahorita vamos a concretar eso. Emily. Buenas noches. Sí, comparto la misma opinión del compañero Nelson. Pienso que pues eso va de parte en parte, pero influye todo en el papá porque pues es en el grado de confianza que le va a brindar al hijo, ¿no? De la manera de cómo se va a enfatizar y cómo va a llegar a entrarle para que él pueda darle como lo que uno quiere obtener, en este caso la información. El voto de confianza es importante de cómo se le va a dar a llegar al hijo. Pienso que desde ahí radica todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Me regalas tu nombre, compañero, que es que aparece como Emily para no...? Qué pena, sí, es que me tocó conectarme porque estoy Tranquilo, no hay en el problema. celular de mi hija, Luis Fernando Morgado. Luis Fernando, gracias. Nuestro compañero de Anip Sas. Luis Fernando es el otro compañero comandante de Neiva, C de Neiva y Vera es C de Medellín, comandante. Vera, entonces, listo. Nuestro compañero Miguel, Vera. buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches para todos. Mi nombre es Wilber Vera. Complementando lo que los dos compañeros han manifestado, lo que se trata dentro de los dos roles que se tienen en la entrevista como entrevistador y entrevistado es causar esa empatía como medio disuasivo y generando esa confianza para que se pueda obtener el objetivo, que es recolectar la información que se requiere. Excelente, compañero Vera. Muchas gracias. Jefferson, rápidamente para ya concretar los que están en chat. Y listo, y seguir. Exacto, si bien es cierto, digamos, el entrevistador en este caso cumple un papel muy importante, pero quien es el dueño de la información, en este caso es el entrevistado, y es el que decide qué información va a entregar y qué información no se va a entregar. Y ahí es donde entra todo lo que dicen los compañeros con relación a la empatía. Full. Excelente. Vamos con nuestra compañera Sandra, que escribió en el chat un término muy importante que vamos a introducir, que es el rapport. El rapport es una de las partes importantes de la entrevista forense del protocolo RATAC-SATAC, que en inglés es RATAC y en español es SATAC. ¿Por qué? Por la primera palabra, que en inglés rapport es como establecer ese acercamiento, esa confianza, esa empatía, rapport, y en inglés la S significa simpatía, por eso se llama SATAC en español y en inglés se llama RATAC. Es la única diferencia, pero es lo mismo.
Entonces, rapport, ¿qué es, Sandra? Cuéntanos. No sé, ¿ahí me escuchan? Sí. Buenas noches a todos. Básicamente es lo que comentaba, ya en el contexto de comunicación y relaciones interpersonales, es la conexión, el entendimiento y la confianza que mutuamente se establece, pues en este caso con el entrevistador y el entrevistado. Y pues con esto implica la capacidad, al mismo tiempo que se establece esta comunicación, de pronto sincronizar en los sentimientos y pensamientos, pues no propiamente del otro, porque no sabemos qué pensamientos puede tener la otra persona, pero sí crear un ambiente de cooperación y entendimiento. ¿A usted no les ha pasado, y los convido, y eso lo vamos a ver en el lenguaje no verbal, me adelanto, muchas gracias, Sandra, excelente por introducir ese término, que cuando sus amigos, y hagan el ejercicio, cuando ustedes están con sus amigos o miren un grupo de amigos y ellos están hablando, tomando cerveza, hablando, lo que sea, parados en una esquina, están hablando, mírelos y usted va a darse cuenta que durante un tiempo van a estar de pronto todos con los brazos así. Y usted mira y los ve y por un rato van a estar todos con los brazos así. Y si alguno suelta los brazos y se mete la mano en los bolsillos, varios o prácticamente casi todos, progresivamente, no es inmediato, van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí, y eso es parte de lo que precisamente vamos a verificar más adelante y lo que hace parte del rapport, es que hay una conexión, una empatía, y esa empatía genera un efecto espejo o lo que nosotros llamamos el isopraxismo. El isopraxismo. Entonces, ese rapport es esencial ¿para qué? Para conectar, esa es la palabra que nos dio Sandra, y es supremamente importante. Conectar con el otro. Si usted no logra conectar con la persona, usted simplemente va a hablar con una pared prácticamente. Sí, la persona le va a contestar, pero no va a conversar, que es muy diferente. Gracias, Sandra. Dice Fernando, eso depende de la pragmática del lenguaje que se utilice, pues a partir de cómo se use el lenguaje, la intención es que se le otorgue a este. ¿Se puede acceder o no a la confianza del entrevistado? Todos han estado encaminados de la manera correcta, porque como les digo, somos entrevistadores naturales. Y sabemos que la confianza, que es la palabra esencial con la que yo defino esta primera parte, es esencial para poder comunicarse. Y que si la persona es dueña de información, sea víctima, sea testigo, sea procesado, pues hombre, es esa persona quien decide si nos entrega o no la información. Pero ¿cómo así? Si es víctima, nos tiene que dar la información. Pues para eso es víctima, ¿no? Para que colaboren, ¿o no? ¿Será que aún siendo víctima la persona puede guardarse cosas o no darnos la información o decidir no darnos la información? Sí, claro. Ah, bueno. Ahí está. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Es que si es víctima tiene la obligación. Pues no, no tiene la obligación. Pero es que el artículo 95, numeral 7 de la Constitución Política los obliga a colaborar con la Administración de Justicia. Pues no, para que vean ahí. Entonces avanzamos. ¿Qué es la entrevista? Una herramienta esencial de obtención de información que con base en ese rapport, con base en esa confianza que se adquiera, va a permitir un acercamiento con el entrevistado. Se le va, esto es importante que lo vamos a ver en este diplomado. Entrevistar no es preguntar. Diferente a lo que pensamos, la memoria no es una base de datos como la de un disco duro, un computador o la memoria de un celular. No, la memoria no funciona así. Yo no digo guardar el recuerdo del man que me golpeó la camioneta, entonces guardarlo en la carpeta mis choques del disco del lóbulo prefrontal. No, eso no se hace. Nosotros somos seres emocionales y como somos seres emocionales, el recuerdo que almacenamos dependerá de la intensidad de la emoción que le hayamos impreso. Por lo tanto, el buen entrevistador es quien apoya a la persona en el proceso del recuerdo, sin contaminarlo. Porque eso es otra cosa que vamos a ver, y es que las entrevistas pierden credibilidad porque hay muchos entrevistadores que permean, contaminan, adhieren información que no estaba en la memoria de los testigos o de las víctimas. Esto suele pasar muchísimo, muchísimo en las entrevistas forenses. Suele pasar muchísimo que los entrevistadores hacen o dicen palabras
que conducen al niño, niña, adolescente a señalar cosas que en realidad no han sucedido. Ojo con eso. Entonces, no se trata de introducir información o de como nosotros ya creemos es que fue el padrastro el que violó a la niña, porque eso es lo que nos dice la mamá. Entonces, cuando nos dicen, no, es que él me tocó ahí. Ay, tu padrastro. Por ahí tenemos un caso de una niña que convivía en una casa con varias personas, varios hombres, abuelo, padrastro, tíos, primos, y en la entrevista forense que se logró refutar, la entrevistadora, la persona dice, cuando dice, no, es que me tocó ahí y me corrió el panty, ¿quién? Entonces dice alguna palabra como pa o algo así, ah, tu padrastro. Y entonces la niña, sí me va a entender, no se trata de eso, porque el hecho de que yo diga pa no quiere decir que es puede ser el papá, ¿sí o no? O puede ser un primo que se llama Pablo. Yo no puedo introducir información en la memoria de las víctimas o de los entrevistados, sino que debo es apoyar a que esa persona recuerde mejor. Y vamos a explicarles cómo apoyar precisamente ese proceso de la memoria. ¿Qué buscamos obtener con la entrevista? Información relevante. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Hechos, bienes, personas y lugares. Estos días di una charla de denuncia a unas personas de unas empresas porque le están cometiendo hurtos y bueno, y actividades ilegales. Ellos necesitan saber cómo explicar a su gente qué poder aportar a las denuncias para que sean más contundentes. Porque no hay nada peor que una denuncia vacía porque duplica o triplica el trabajo del investigador de volver a buscar información. Entonces, básicamente es obtener información de hechos, la parte fáctica, personas, los implicados, bienes, todos los elementos, vehículos, inmuebles, armas, todos los bienes implicados y los lugares relacionados con los hechos. ¿Para qué? Para complementar con circunstancias de modo, tiempo y lugar que hacen parte de, básicamente como que contrastan con lo que se acaba de mencionar. Entonces, la entrevista busca obtener la denuncia, la entrevista, el interrogatorio, la respuesta a las preguntas de oro que llaman de la criminalística. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Algunos dicen que no incluir el para qué, pero yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el para qué es lo que buscaba o la finalidad que buscaba la persona cuando cometió el delito. Nos ayuda a desvirtuar hipótesis. Muchas veces cuando llegamos a las escenas, por nuestra vasta experiencia, vemos que una persona, no sé, tiene un orificio circular en una parte del cuerpo y ya decimos que le dieron plomo. Eso sería arma de fuego. O porque es una niña que está en una zona boscosa y falleció lastimosamente. Ah, no, eso fue una violación. Entonces ya orientamos la investigación hacia hipótesis que de pronto van a estar mal. Y cuando ya nos demos cuenta, ya estamos muy avanzados en el proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revolver si va a ser más engorroso. Entonces, ¿qué hace la entrevista? Ayudarnos a corregir hipótesis. Aparte de eso, de las cosas más importantes, relacionen esto con el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, que es el programa metodológico. Y van a ver ustedes en los objetivos del programa metodológico que está precisamente la identificación de autores o partícipes. Aparte de eso, puede que el entrevistado tenga algo que ver con el hecho, ¿sí o no? Entonces, la entrevista nos sirve ¿para qué? Para hacer esa transición. E incluso hay personas que cuando usted comete un delito, usted siente como un nudo en la garganta, se llama eso. Entonces, usted lo que hace mediante la entrevista es ayudarle a hacer esa transición. No hacer que se eche la culpa, porque es diferente, sino ayudarle a que haga esa transición hacia la parte precisamente de interrogatorio para poder, pues, que la persona se acoja a la justicia. Este es el formato FPJ 14. Formato de entrevista. ¿De dónde lo pueden descargar ustedes? ¿Quiénes me dicen? ¿De dónde se puede descargar este formato completamente gratis? De la página de Hunter. Eso. Ustedes entran desde el material de estudio incluso o desde la página principal de Hunter Colombia. Ustedes ingresen ahí una pestañita que dice formatos de policía judicial. Allí ingresan y los descargan actualizados y entre eso está el formato de entrevista. FPJ 14. No necesitan pedir acceso de editor para descargarlo. Simplemente le dan en archivo, creo que es por ahí, descargar y le dan en Word. Ya. No necesitan pedir acceso de editor. Dime, Joana.
Con respecto a al tema de los documentos de apoyo, de material de apoyo, ingresé al enlace y aparece un triángulo de alerta, entonces como que no está el acceso a público para que de pronto, pues no sé si Claro, el sea material solo de a mí apoyo, o como les sea decía algo al general. inicio de la conferencia, no está de acceso público. La clave es la palabra DITEN. Él te pide una contraseña. Entonces le escribe la palabra Bueno, listo, gracias. DITEN, Dado, Inés, Tomás, Elsa Niño, o DITEN, DITEN de Diplomado en Técnicas de Entrevista. Y esa es la contraseña para Listo, esta muchas semana, ¿no? La gracias. próxima semana ya será DITEN más su cédula. Bien. Entonces, este es el formato actualizado. No sé si ustedes como han verificado el formato que ha tenido unas modificaciones. Y ojo, investigadores privados, levanta la mano. ¿Dónde están mis investigadores privados? Hay varios. Eso, Nelson, José. Ahí está Joana, Jorge. Por ahí está su compañero Moreno, Diego Moreno, Vera, etcétera. Ojo, muchachos. Ustedes como investigadores privados. Oh, Miriam. Claro, sí, señorita. Ustedes como investigadores privados deben hacer obediencia a la estructura, no copiar el formato. Ojo, ustedes no tienen por qué llenar este formato. Ustedes sí deben hacer obediencia a la estructura del formato. ¿Con qué voy a la estructura? Pues que el formato tiene unos puntos. El formato tiene unos puntos que son los datos del entrevistado, tiene unos puntos que son la ubicación del entrevistado, tiene unos puntos que son si utiliza anteojos o no. Pero también revisen este formato de entrevista y no se basen solamente en lo que está ahí, en el formato viejo, sino en lo que está en el formato nuevo, que son los 4 enfoques que la Fiscalía agregó a muchos formatos, a 10 formatos. No sé si los han visto, los diferenciales. Me tocó actualizar los míos también. Yo creo que ya vamos a iniciar. Me tocó actualizarlo. Agregarle los enfoques diferenciales, que son 4. Sí. De género y otros temas de edades. Hay otros cuadros ahí que se unificaron también. El enfoque diferencial por identidad de género o identitario, que es pues las personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+. El enfoque diferencial etario, que es por rangos de edad. El enfoque diferencial por discapacidad. El enfoque diferencial por líder social. Y el enfoque diferencial por que la persona pertenece a comunidades de especial protección, como las indígenas, los ron, los palenqueros, los negros, los raizales y demás. ¿Bien? Eso deben agregárselo a sus formatos de entrevista de investigador privado. Ojo con eso. Y deben saber explicarlos y deben saber qué colocar y qué marcar ahí. Si no, tranquilos, no se preocupen que aquí le vamos a explicar ese tema. ¿Listo? ¿Preguntas, Jorge? Permiso para hablar, mi sargento. Mi sargento, una preguntita. Si ninguno de los ítems que hay ahí no aplican NA. No, ahí le marcas. El formato es muy claro. Voy a hacer un break, digámoslo así, porque me parece importante, me parece esencial mostrarles a ustedes ese tema. Van a la página de Hunter Colombia, hunter.com.co. Esa es nuestra página principal. Y van a ir aquí donde dice formatos de policía judicial. Y en formatos de policía judicial van a ir al FPJ 14. Lo interesante de este listado de formatos es que no solamente están los formatos, sino que aquí les explican qué formatos se eliminaron, qué formatos se crearon, qué formatos se modificaron. ¿Ya? Por ese lado está súper bien. Y aparte de eso están los enfoques diferenciales. ¿Sí los ven ahí? Mi sargento, es que nosotros ya estamos manejando ese formato. En la empresa nosotros ya lo estamos manejando. La pregunta es, si no aplica ninguno de esos, le ponemos NA, no aplica ninguno de los ítems que hay ahí. Ya te muestro. Entonces, como les decía, les daba clic. Están aquí, ¿cierto? Y le dan clic en descargar. ¿Sí vieron, cierto? Descargan. Hay unos que me dicen, no, Miguel, pero es que ese formato está mal. Mire cómo se ve todo montado, todo maluco. Pues aquí, claro, en el Drive de pronto se ve maluco, pero cuando usted lo descarga y lo abre, ya el formato se ve normal. El formato les pide a ustedes, ojo, nombre identitario, es decir, cómo se identifica la persona. Yo puedo
llamarme Miguel Ángel Calambás, pero yo puedo decir, no, mi nombre es Carla Pérez. Entonces aquí va ese nombre, o sea, el nombre con el que yo me identifico de mi identidad como tal, solo para personas trans. Vienen después los datos legales, los que aparecen en el documento de identificación. Ahora, si la persona ha hecho la transición hasta en su documento de identificación, que ya está autorizado, ¿no? Si yo soy persona trans, yo puedo solicitar a la registraduría que me haga el cambio de nombre, cambio de datos y todo lo que corresponda desde la misma registraduría y para allá completar todos los cambios. Está autorizado, ¿no? Entonces, pues ahí serían iguales, ¿no? El nombre identitario, el nombre legal serían el mismo, aún siendo trans. Viene acá, entonces, sexo es hombre, mujer, trans o no binario. ¿Cómo se identifica usted? Si es LGTBI o no. Aquí es donde viene la pregunta del compañero. Pues si la persona es heterosexual, pues coloca no. Y ya llenando la parte de no, pues ¿qué se comprenderá de ahí en adelante? Que lo demás, si aquí me coloca, ¿usted se identifica como LGTBI? No. Lo demás ya no se llena. Esto ya no se llena. ¿Sí lo estamos viendo? Sí, señor, sí sabe. Eso, entonces si yo coloco no, si no soy LGTBI, pues por lógica lo demás no se llena. Ahora, si yo acá coloqué, ojo, eso es importante, trans, aquí les recomiendo que lo pueden llenar así. Si yo acá coloqué trans y acá coloco es que me identifico como LGTBI no, ¿qué quiere decir eso? Que cometí un error en la diligenciamiento del formato. Porque si yo soy, perdón, no era aquí, era en la otra, era en trans, aquí. Si yo soy trans, pues por lógica debo hacer parte de alguna de las esferas de la comunidad LGTBI, ¿sí o no? Entonces ahí ya hubiera quedado mal diligenciado el formato. Pero si yo coloco que soy hombre o mujer y coloco acá no, pues por lógica lo demás no se llena. ¿Listo, compañero? Listo. En el grupo etario, lógicamente, como les decía, pues todos hacemos parte de un rango de edad, algunos más, otros menos. Y esto es esencial para que la Fiscalía pueda clasificar a las personas intervinientes, sobre todo víctimas o testigos, especialmente víctimas. ¿En qué? En sus rangos de edad. ¿Para qué? Para la parte estadística, sobre todo. No se preocupen si usted no sabe si es lesbiana, gay, bisexual, mujer transgénero u hombre transgénero, no binario, intersexual. No hay problema. Acá abajo le explica, cada uno de los números le explica qué es cada una de esas cosas que están descritas arriba. Perdón, hago la aclaración, no me refiero como cosas a las personas, me refiero como cosas a estos términos que están aquí. Es decir, que acá en los puntos le explica qué significa cada uno de estos aspectos, pues para no hacerme entender mal y de pronto no tener inconvenientes, porque pues toca medir bien el lenguaje para no sonar de pronto discriminativo. Entonces, si la persona es que es mujer transgénero, punto 4, ¿sí lo están viendo aquí? Mujer transgénero, pues vamos al punto 4. Persona que le fue asignado el sexo hombre al nacer, pero cuya vivencia identitaria actual es femenina. Ah, mujer transgénero, o sea que es un hombre que se percibe o autopercibe mujer y en este sentido, pues aquí nos habla de su actividad identitaria, pero lógicamente esto debe tener una connotación más específica, ¿no? Y hombre transgénero, pues al contrario, nos va a decir aquí en el punto 5 que hombre transgénero es una persona que nació como mujer, pero que se percibe masculino. No se preocupen. Acá, pertenencia étnica. Acá sí está bien dicho decir negro, porque hay algunas comunidades que son negras, ojo, no todas, porque ya hablamos del resto que son afrocolombianos, los raizales que son los de San Andrés, palenqueros que son pues lógicamente una comunidad especial, ¿sí? Que en algunos casos también hace parte de afro, pero en este específico se identifica como palenqueros, y los ron que son los que comúnmente llamamos gitanos. Ah, si es pueblo indígena, entonces si sabemos o no sabemos, y verificar si es otro. Ahora, si la persona es de pueblo indígena, les recomiendo que les dé el documento y ustedes vayan a la base de datos y verifiquen en la base de datos que también está en Hunter Colombia de población indígena. ¿Ok? No es que solamente yo puedo decir, porque es que mi apellido es Calambás. Yo soy indígena, soy Calambás del Cabildo X, del Cauca. No. El hecho de que tenga un apellido, hay muchos apellidos. Usted va para el sur, para Nariño, hay muchos apellidos que pueden significar o pueden parecer de comunidad indígena. Yo digo, sí, yo soy indígena. Ojo con eso, no, verifiquen. ¿Cómo verifican ustedes?
Eso es súper sencillo. Es que no estamos saliendo, pero es importante que lo manejen. Ustedes pueden acceder así, ¿sí? Consulta de información censal, o pueden hacerlo desde la página de Hunter Colombia en la parte de bases de datos públicas, ¿no? Ya saben que también aquí hay una base de datos extensa que les puede servir para verificar eso. Pues aquí ya no voy a ponerme a voltear con eso. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ingresan al enlace de información de la comunidad indígena. No sé si alguno de ustedes hace parte de la comunidad indígena y nos da el documento y de una se verifica y ahí aparece si eso no es. ¿Claro? Sí lo están viendo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, el hecho de que la persona diga yo soy indígena no es suficiente. Hay que dejar eso claro. Y acá ya la parte de discapacidad, como hemos hablado. Si la persona es defensora de derechos humanos, como hemos hablado, para aclarar. Listo. Ahí está básicamente. Y ya vienen los demás datos, que son los viejos. Ah, bueno. Entonces, aquí ya nos habla de dónde vive la persona. Si es resguardo indígena o asentamiento indígena. Si es consejo comunitario, ay, yo no sé qué es eso. Entonces me voy acá al punto 8 y verifico. Ah, los consejos comunitarios son de la comunidad ROM. Ah, ¿y esto qué es una compañía? ¿Qué es esto? Entonces me voy al punto 9 y verifico, perdón, lo del 8 es de las comunidades negras o afrodescendientes. Y el 9, que es la compañía, son de la comunidad ROM. Ah, ¿y qué será esto de asentamiento de reincorporación? ¿Incorporación de qué? Ah, entonces vamos a la población, que es excombatiente. Todo el formato les explica claramente cómo iniciar, no se preocupe. Básicamente es ahí, ya. Eso es todo. Ah, si tiene discapacidad y necesita traductor, también es importante ese aspecto. Si la persona es extranjera, habla otra lengua, pues ustedes marcarán acá. Si requiere o no requiere traductor y lo solicitarán, lo conseguirán. Y ya el relato que les voy a explicar más rato cómo se llena. El formato FPJ 14 nos trae esta versión actualizada y va de la mano de ¿qué? De la Constitución Política de Colombia, que es norma de normas, ley de leyes, carta magna, etcétera, etcétera. Pero recordemos que la Constitución nos trae una serie de principios, de garantías, pero por sí sola, por sí misma, la Constitución no regla, no norma. ¿Cómo así? Es que la Constitución dice que se puede capturar al delincuente sorprendido en flagrancia, creo que es el artículo 32. Entonces, si yo lo encuentro usted en flagrancia, lo capturo con base en el artículo 32 del Código de la Constitución Política. ¿Sí se puede? Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, claro que sí, profe. Permiso para mi sargento. Nosotros como civiles no podemos capturar, podemos aprender, mi sargento. Aprender. Bueno, O retener. la Constitución nos dice, en su artículo 32, que se puede aprender o conducir al delincuente, a la persona sorprendida en flagrancia. Muy bien. Pero si nos vamos al artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, el procedimiento en caso de flagrancia, ya nos especifica. Entonces, ¿a qué voy? Que la Constitución nos dice que se puede aprehender, gracias, a la persona sorprendida en flagrancia. Pero yo no le puedo decir a usted, Javier, lo capturo con base en el artículo 32 de la Constitución. No le puedo decir eso. Tengo que irme a la norma como tal que regla específicamente la flagrancia, que está en el Código de Procedimiento Penal, que es el artículo 301, que son las condiciones de flagrancia, y que es el artículo 302, que es el procedimiento en caso de flagrancia. ¿Sí me voy a entender? Entonces, claro, el formato de entrevista se apega a la Constitución política, pero recordemos que la Constitución por sí misma no regla, no norma, no legisla como tal. Para eso están ¿qué? Los códigos, leyes, sentencias y demás. Ahora, ¿qué más hay que tener en cuenta? Si necesitamos tomar entrevistas, siempre tenga en cuenta llevar un huellero. No basta o no es suficiente como elemento de sustento para usted la sola firma. Por favor, coloquen la huella y si es posible en todas y cada una de las hojas de la entrevista. Firma y huella. Algunos son más concretos. Toman las dos hojas, hoja 1 con hoja 2, la colocan así y comparten la firma entre las dos hojas y la huella entre las dos hojas. ¿Listo? Está muy bien.
Otros, hoja por hoja, huella por huella, por hoja por hoja. No sé si me hago entender. ¿Y qué se recomienda? Grabar las entrevistas. Grabar las entrevistas, ¿por qué? Más adelante les voy a contar, les adelanto. ¿Qué pasa si yo solamente tomo la entrevista escrita y después la persona dice que es que yo lo obligué, que es que yo le ofrecí plata o que yo lo amenacé para que... Entonces, mis investigadores, usted se puede ver abocado a un pequeño proceso por administración pública, precisamente, por esa coacción que ejerció o ese constreñimiento que ejerció contra esa persona, supuestamente, ¿no? Les voy a contar un caso particular más adelante. Entonces, procuren por grabar las entrevistas. A mí me gustan mucho las entrevistas así, virtuales. Es algo más natural, se conversa y la persona fluye mucho más. Eso me gusta bastante. Se ve mucho más interesante la entrevista. Cuéntanos, Santiago. Profe, buenas noches para todos. No sé qué tan pertinente sea en el relato grabar la entrevista, pero en audio y colocar ahí en el relato, colocar grande audio y colocar pues la anotación de que se deja en un CD y se graba pues en la entrevista. Sí, claro. Se dice que se debe dejar constancia por medios magnetofónicos o fonópticos. Ley 906 es un poco viejita, ¿no? Entonces todavía hablamos de magnetofónico. ¿Qué era magnetofónico? Cintas o cassettes. ¿Sí? Cintas magnéticas. Hoy en día pues ya sabemos que de un celular, de audio, MP3, etcétera, no hay problema. Y fonóptico es que era video. Entonces sí, se debe dejar constancia de cualquier medio, pero dejar constancia. Y el audio es una de las posibilidades. Si es posible, procura que sea video, porque es mucho más fehaciente, es mayor sustento para ti, para que tengas constancia y no te vayas a ver a cabo un inconveniente, pero si no, al menos el audio es un buen soporte. Cuéntanos, Mauricio, y después Nelson. F, muy buena tarde, me presento. Buenas noches, partido de la CIN Ortiz Blanco, Mauricio Javier. F, Gracias. más que todo no un audio, porque puede decir, no, que esa no es mi voz, o se escucha cafónico, algo ronco, te puede decir, no, nada, son de mi voz, y sin embargo él lo puede denunciar a usted, digamos que por falsificación de voz o algo por el estilo. Muy interesante lo que nos cuenta Mauricio, y aquí te voy a recomendar, y por ahí tengo el procedimiento, que es el análisis comparativo de hablantes con fines forenses, que es un tipo de examen que se hace. Análisis comparativo de hablantes con fines forenses. Entonces, van ustedes, ¿en qué página encuentran ustedes el portafolio de servicios de los laboratorios forenses del manual de policía judicial? ¿Qué página en adelante? De la 54, profe, 54. Casi, en el palo. De la 51 en adelante del manual de policía judicial. Van a encontrar ustedes los peritos o los laboratorios forenses. Entonces, van a ir ustedes a mirar el laboratorio de acústica forense. Acústica forense. Y dice, análisis comparativo de identificación de hablantes, cotejo de voz. Es que es muy pequeña la letra, pero no sé si lo alcanzan a ver ahí. Acústica forense. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. El primer puntico. Aquí. Entonces, este análisis comparativo de hablantes con fines forenses es un cotejo de voz. Si la persona se grabó la voz, es posible hacer una confrontación o cotejo de voz o análisis comparativo o de identificación de hablantes. ¿Listo, Mauricio? Entonces, en este sentido nos podríamos salvar. O sea que sí nos serviría el audio por lo menos. Mi sargento, una pregunta. Al momento de la entrevista grabada, ¿es importante hacerla física y grabada o se puede grabar y después transliterar? Esa es mi pregunta. Bueno, ¿yo qué recomiendo? Esa es una discusión que teníamos con unos expertos y en ninguna parte dice que la entrevista debe ser escrita. Dice que se debe dejar constancia. En lo posible magnetofónico o fonóptico. Entonces, el formato de entrevista es un formato que está estandarizado con este fin. ¿Qué podrías colocar tú en el formato de entrevista? Se deja constancia que la entrevista se realizó de manera grabada y que quedó almacenada en el disco o CD o disco duro o memoria de número de anillo en el disco, en el CD, por ejemplo, tal, serial tal, y que quedó guardada la entrevista en este documento.
y puedes colocar ya en el informe de qué trató la entrevista. ¿Por qué? Porque tú necesitas un sustento. Entonces, si la persona queda de acuerdo con lo que quedó en el formato de entrevista, te la va a firmar. Y eso es real. Se deja constancia que la entrevista quedó grabada y que se almacena en un CD de tales y tales características. Mensaje y se puede hacer grabada y después transliterar, pero en el momento Sí, claro, se puede. Y después que la firme, no hay ¿Puede problema. la firma del entrevistado? Claro, claro, se puede. Esa era mi pregunta. Gracias, Mensaje. O sea, no está prohibido. ¿Qué le encuentro yo ahí? Que el problema es que de pronto la persona después la puedas encontrar fácilmente. Muchas veces sí, pero puede que algunas veces no. Porque hay entrevistas de un solo momento, ¿no? Que la tienes aquí a la mano y le toman la entrevista y salió. Entonces, si lo puedes encontrar después, claro. Pero el dilema es que la entrevista, te lo digo por experiencia. Nosotros aquí hacemos varias entrevistas así, en videollamada. Después, los abogados que nos contratan les decimos, si usted quiere la entrevista transliterada, eso tiene un costo. No lo hacemos nosotros, lo hace una persona que trabaja haciendo transliteraciones de audiencias y demás y nos cobra 70,000 pesos por hora de transliteración. Cuando tú grabas una entrevista y conversas con la persona, te vas a dar cuenta que una hora de grabación, una hora de video, de entrevista o de audio, se te va a convertir en un trabajo de 5 hasta 6 horas de transliteración. Entonces, ahí es donde viene el proceso. 1 hora entrevistando y 6 horas transliterando. Entonces, que la pregunta la hago porque ha habido casos que no ha tocado ir al campo a tomar entrevistas y no tenemos cómo instalar el computador o la impresora. Claro, claro, y la grabas. Entonces la grabamos, pero sí recogemos la firma del entrevistado en el formato, a la última hoja, y después transliteramos. ¿Es posible? ¿No hay problema? Yo voy a hacer de cuenta que no escuché eso. ¿Por qué, Vincento? Cuéntame, Vincento. Porque la persona se está firmando un formato que no sabe, es como firmar un cheque en blanco. Vincento, pero si aportamos la grabación en el CD rotulado y embalado a la misma entrevista física, aportamos el CD de la grabación. Como te digo, si la persona te firma antes de, está firmando un cheque en blanco. Porque puede que tú cometas un error de redacción. Puede que coloques un punto donde no va. Puede que coloques una tilde donde no va. Puede que la persona sea de la costa, puede que la persona sea indígena, puede que la persona sea de Nariño y diga una palabra y tú le des una connotación diferente en tu relato. Entonces es importante que la persona, además de haberse grabado la entrevista, si tú la vas a transliterar, que la persona pueda verificar y dar fe de la transliteración. Esos días me pasó con un entrevistado. Le habían tomado una entrevista y la habían grabado en audio. No escribieron nada en el momento de la entrevista. Y esa entrevista en audio, que aunque fue corta, dio 8 hojas, 9 hojas de texto, de entrevista. ¿Qué hizo el investigador? Tomó el audio y después transliteró tal cual dijo la persona, transliteró la conversación, que había sido como una media hora o 20 minutos. Entonces, cuando ya yo vengo a rehacer la entrevista otra vez, la persona me dice en un momentico, es que la entrevista pasada que me tomaron, yo no estoy de acuerdo con lo que me colocaron ahí. Entonces yo le dije, pero es que según tengo entendido, usted fue una grabación y después transliteraron la entrevista. Y dice, sí, yo la firmé, pero yo le dije al investigador que si podía cambiar algo de lo que decía y él me dijo que no, porque ya eso era lo que ya había dicho y había quedado grabado. Pero es que yo con él, yo estaba conversando, era una charla, yo no estaba como tal consciente de que era una entrevista, entonces hay cosas que yo dije, pues usted sabe que uno charlando no habla mal de todo mundo, pero no todo lo que está ahí yo lo puedo sostener porque pues básicamente a veces uno habla de más. Entonces sí es importante que la persona luego de que tú le transliteres pueda verificar lo que transliteraste para poder decidir si es acorde o no a lo que dijo. ¿Sí me van a entender? Entendido, mis entendido. Muchas gracias. Sí, señor. Vale. Me siento un favor, los compañeros que trabajan en campo, qué aplicación o qué elemento utilizan para hacer esas grabaciones así fácil como lo están indicando. Bueno, ya que estamos hablando con un compañero de la fuerza, Carta García se llama. O sea, si tienes a la mano un celular, si tienes a la mano una cámara GoPro, si tienes a la mano una cámara Handycam, si tienes a la mano una cámara espía, nosotros acá damos un curso que se llama Vigilancia Encubierta y se colocan cámaras ocultas, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un bolso que tiene una cámara, pero la persona tiene que ser consciente que va a ser grabada, ¿no? No es que vamos a grabar la cámara que tengas. Lo importante es que la persona sea consciente que se va a grabar, ¿sí? Y quede registrado en el video que le estás diciendo que se va a grabar la entrevista.
Ojo, me preguntaba una compañera por el chat, yo reviso para no... Dice Meli Marín, retomando la pregunta, no te preocupes que no me he olvidado. Para la grabación hay que pedir autorización de la persona entrevistada. No pedir autorización, Meli, porque si la persona te va a dar la entrevista es porque ya te dio la autorización, ¿sí o no? Lo que sí hay que pedirle permiso es, perdón, no pedirle permiso, es de notificarle. Muchas gracias por su asistencia, de verdad que es muy importante que usted haya decidido darnos esta entrevista. Le informo que la entrevista va a ser grabada. ¿Por qué, Meli? Porque si tú le preguntas a la persona, ¿será que usted me permite grabar la entrevista? ¿Qué es lo más posible que te va a contestar? Que no. Que no, muy bien. Entonces tú le dices, no, le informo, no se preocupe, esto es un procedimiento muy sencillo, la fiscalía lo ordena, está en el artículo 106, no se preocupe que el CD va a ir directamente al despacho del fiscal. Ya, no le des oportunidad de pensar, porque si le da oportunidad de pensar, se te marea, como dicen por ahí coloquialmente. Seguimos entonces, y por favor, puntualmente, así como han estado con las participaciones. Ahora sí, Nelson, y después Fernando. Miguel, en ese caso que yo como investigador realice una entrevista y previendo lo que usted manifestó, que después la persona dijo que fue presionado, coaccionado en la entrevista, ¿no sería posible que llevara uno un formatico que la persona manifiesto que no fui presionado ni coaccionado en esta entrevista o algo así? Por decir algo, si lo presionaron o lo coaccionaron para firmar ese formato. Bueno, y entonces... Les voy a contar un caso, pues, para adelantarle ese tema rápidamente. Unos investigadores de un grupo contra el crimen organizado entrevistaron a una persona que hacía parte del grupo. La persona no era procesada en este caso, la persona era... digamos, iba a dar información de un caso que se necesitaba, entonces como no era procesado, no era interrogatorio, era solamente entrevista. La persona dio la entrevista, aventó a Raimundo y todo el mundo, dio puntualmente datos como que dice alias Nelson, el durísimo conocido en el bajo mundo de Bucaramanga. Entonces él era el que coordinaba, él era el que mataba, él era el que ordenaba, él era que todo. Listo. Se llevó después a declaración jurada, que es algo que les recomiendo mucho. No le hicieron a la persona grabación, solamente entrevista escrita, y se llevó donde la fiscalía que le hicieran declaración jurada. En la audiencia de juicio se ordenó, con la declaración jurada se hizo reconocimiento fotográfico, con la declaración jurada se recolectaron otros elementos, otras actividades, y se ordenó la captura de esta persona, se capturó la persona y hubo una audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, ¿qué dijo esta persona entrevistada? Es que es impresionante, hasta cómico casi. Se sentó y le pregunta, como siempre, la fiscalía, ¿usted declaró tal y tal cosa? Sí. ¿Usted dijo que una persona de alias tal, de nombre tal, era quien había ordenado, dirigido, coordinado y demás los delitos? Sí, señora. Listo. ¿Usted encuentra dentro de esta sala la persona que usted relacionó en la entrevista y que le dio información a los investigadores? Y esta persona sí. Y estaba el procesado ahí enfrente. Dice, no, la verdad yo no veo la persona aquí. Yo sí veo que ahí está el señor Nelson. Pero yo le dejo claro, ese señor no tiene nada que ver, sino que los investigadores, como me dijeron que era él el que estaba haciendo eso, entonces me dijeron, no, es que es él, usted tiene que declarar contra él. Y yo, como soy una persona de bien, les dije que no, que yo no iba a hacer eso. Entonces me ofrecieron plata. Yo, como soy una persona correcta, les dije que no, que cómo se le ocurre, yo no iba a recibir plata por aventar a alguien, no es que era la libertad de una persona. Entonces, ¿qué hicieron? Me amenazaron que me mataban a mí y a mi familia si no declaraba contra él y me tocó. Pero ese señor no tiene nada que ver. ¿Qué creen que pasó ahí? Embalados. Les abrieron investigación por delitos contra la administración pública de las personas y la ventaja es que en la misma audiencia, o sea, el juez de una dijo, no, un momentico, entonces dejemos constancia, se va a compulsar las copias para que se inicie proceso contra los investigadores por lo que la persona acaba de manifestar, bla, 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 etcétera, etcétera. El testimonio fue desestimado, ¿sí? El testimonio no fue tenido en cuenta. Inmediatamente la fiscal se paró y le dijo, señor juez, un momento, yo quiero dejar constancia en la audiencia de que, además de que los investigadores le toman entrevista a esta persona, esa entrevista fue a mi despacho y yo personalmente con el asistente y los investigadores estaban ahí afuera, pero yo personalmente como asistente le tomé declaración jurada y en ningún momento vi que él estuviera amenazado, ni me confesó nada estando a solas conmigo en mi oficina, ni me dijo para nada ninguna situación. Antes él se vio muy convencido,
Se vio muy concreto, muy correcto, o sea, muy puntual en lo que dijo y nos dio información muy detallada de las actividades y de las personas. Entonces yo quiero dejar constancia que aparte de que se le tomó entrevista, yo le tomé declaración jurada y en ningún momento pude ver que sucediera lo que él está manifestando. Y dejó la constancia. Claro, abrieron la investigación contra los investigadores, valga la redundancia, pero la investigación se archivó. Porque había el soporte o la ayuda o el apoyo, digámoslo así, que se le toma declaración jurada y la fiscal colaboró. Pero donde no hubiera sido de pronto otro proceso. Entonces tengan esto muy en cuenta. Si ustedes van a grabar, notifiquen y procuren grabar siempre. Y no le pidan permiso, notifíquenle que se va a grabar y no le den mayor importancia a eso. No le den mayor importancia, hagan de cuenta que es como algo más. Y otro punto importante que me pareció que dijo nuestro compañero, que no me acuerdo cuál de los compañeros que participó fue, es que él dice que cuando graba la entrevista de las personas en el campo, la embala y la rotula. Víctor, Nelson, Jorge Eliezer, Miriam, ¿qué tienen que decir ustedes al respecto sobre eso? Perfecta la embalada y la rotulada, profe. Embalar y rotular, perfecto. Esa prueba así no la tumba nadie. Vamos a ver qué dice Miriam, qué dice Nelson, qué dice Víctor, qué dice Jefferson. Pues No yo se debe creería que embalar. no se debe embalar porque es algo de referencia. Entonces no es como un elemento material probatorio. Listo, gracias. Mi Sigue santo, alguien más. perdón, Jefferson. Con relación pues al manual de cadena de custodia manifiesta que no se embala la entrevista. Bueno, si la memoria no me falla, ¿cierto? De pronto Página 13 o estoy... 14, creo. Sí, la página 13 exactamente, que dice que no es susceptible de someter a cadena de custodia y debido a que la entrevista simplemente es para impugnar credibilidad o refrescar memoria. Muy bien. Listo. Quedamos full, ¿no? Los felicito. La verdad que es un orgullo para uno ver que parte de lo que yo creo que es de lo que vimos de los diplomados anteriores, ¿cierto? De los cursos anteriores. Parte Sí, de lo señor, que yo lo le he vi pregrabado. explicado nos ha calado, nos ha quedado y eso es importante. Muchas gracias. Entonces, mira, nuestro compañero Alejo creo que era, ¿cierto? Sí, señor. Eso, Alejo. La entrevista nunca se embala. Te voy a leer lo que dice página 12+1 o 13 del manual de cadena de custodia. Los métodos de fijación y documentación no serán susceptibles de aplicación del sistema de cadena de custodia. O sea que si usted hace un bosquejo, si usted hace un álbum fotográfico, no hay que embalar y rotular. Nada de eso. Tampoco lo serán las entrevistas, narrativa, audio o video que se adelanten en el marco de una investigación formal. Página 13, manual de cadena de custodia al lado derecho. ¿Dónde puede descargar el manual de manera gratis? Alejo. En la página de Fonter Colombia. Y si quieres adquirirlo físico, pues ya sabes, con nosotros. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Alejo, y para los demás? Mi santo. Sí, señor. Consulta, entonces, ¿qué se hace con esta grabación? ¿Qué se hace? ¿Dónde reposa? Entonces, si no es embalada y sometida a cadena de custodia, que el manual lo dice que no lo es, no se lleva almacén de evidencia, entonces, ¿dónde reposa para que no se pierda? Mira, muy interesante. ¿Qué haces tú? La aportas a la fiscalía. Pero antes de eso, que es algo que les voy a explicar en este diplomado, es que ustedes esas grabaciones las deben someter a código hash porque hacen parte de evidencia digital. No forman un elemento probatorio, sino que hacen parte de una evidencia digital. Es decir, que ustedes la van a aportar como información legalmente obtenida a la fiscalía y para eso deben generar una identificación de la evidencia, del elemento. ¿Y qué van a hacer ustedes? Someterlo a código hash, que es algo súper sencillo. Y en el informe de investigador de campo, aportando los resultados de la entrevista, ustedes van a colocar precisamente que se sometió el video a preservación por suma de verificación, se llama eso, o código hash, y que el código hash que arrojó es este que permite dar autenticidad sobre ese archivo. Y se aporta en el CD o en el X, no sé si ustedes tienen dinero para un disco duro o memoria o etcétera, sino un CD o DVD, y que ese DVD tiene número de anillo X. Ah, que es que yo compré una torre y ya no viene con número de anillo. Ustedes mismos fabriquen un número de anillo y lleven una secuencia para las entrevistas que van grabando para que lo vayan colocando ahí y colocan que quede identificado así y le toman foto. ¿Ok? Mi santo, en lo personal sería muy importante que usted nos enseñara lo del código hash, porque si uno, Claro, se lo voy a enseñar.
si uno embala, digamos, por ejemplo, si uno tiene pues esa evidencia, digamos así, evidencia, si uno tiene esa grabación, se lo llevan al despacho del fiscal, el fiscal no lo va a recibir, porque él pues no, en su despacho no va a tener eso, ¿cierto? Qué No lo va a bueno. almacenar. ¿Qué le dices tú? ¿O qué le Almacén de escribes evidencias cuando te dice tampoco que lo va no a te la recibir. recibes y no está embalada? ¿Qué le sacas tú, doctor, doctora? Yo de mil amores quisiera embalarla. Doctor, ¿Sí, señor? en lo personal, tuve una experiencia en una ciudad acá de Colombia. Me llamaron para un proceso que le tenían a un señor fiscal. Me llamaron a interrogarme. Yo fui el que les descubría, les recordé o les dije, busquen que el interrogatorio que le hicimos a este tipo está grabado y el CD está sometido a cadena de custodia en el almacén. Nosotros lo llamamos al almacén. Efectivamente, él estaba diciendo de que había sido coaccionado. Y gracias a Dios y a ese CD fue que ya pararon contra nosotros. Porque usted sabe que después de un interrogatorio pueden pasar muchísimas cosas. Y uno se imagina lo peor. Entonces yo creo que de pronto sí, eso fue en el 2000, eso fue en el 2014. 2014-2015 que hicimos eso. Gracias a Dios ese sí podemos salir, pues, librarnos nosotros. Muy buena anécdota. La diferencia, Alejo, es que para esa fecha no había entrado en vigencia este manual de cadena de custodia que entró en vigencia el 27 de diciembre del 2018. O sea que no había problema, se podían embalar en esas fechas, pero desde el 2018 hacia acá ya no se embalan ni se rotulan, ¿ok? Listo, con ansias esperamos ese código hash. Así va a ser, es una de las Exacto, mi clases, sí, santo. señor. Pendiente de lo del código hash también de mi parte. Y así va a ser en una de las clases que se les va a dictar precisamente porque es importante que generemos conciencia sobre eso. Qué pena, ya creo que eso quedó acá, entonces avancemos con los compañeros que están participando. Vamos con Víctor, vamos con Jorge, vamos con Andrés Briceño también que iba a participar por ahí. Mi sargento, me causa una duda. Víctor primero, qué pena Jorge, qué pena, me disculpo contigo. Víctor que está de primero en la lista. Entonces, Sí, aló, aló. Ay, sí, aló, Víctor. aló. ¿Sí vas a decir Ahora, algo? buenas noches a todos. Sí, es una pregunta. ¿Qué inconveniente puede haber, o más bien, por qué está permitido? Hay algunos compañeros que hay en la práctica, ya en la policía, funcionario de policía judicial, con funciones permanentes, que ellos hacen la entrevista, pero la entrevista la hacen por teléfono. Y dentro de la entrevista, en la narración al final, dicen, o al comienzo, colocan el que se aclara que la entrevista se realizó vía telefónica debido a que las condiciones pues, del lugar donde se encuentra el entrevistado y las situaciones económicas, bueno, varias justificaciones, no fue posible realizarlo de manera presencial. Ahí no tendríamos ni huella, ni firma, ni siquiera audio, porque se hacen es vía telefónica, pero no se graba como tal la entrevista. Entonces, yo digo, si lo hacen es porque alguna situación, algo lo permite y el fiscal les acepta eso así y no hay problema. Entonces, teniendo en cuenta lo que se dijo hace unos minutos, ¿qué se requeriría ahí? Eso no debe ser, pero... Víctor, por pandemia se dieron unas directrices y era hacer las entrevistas de manera virtual o a distancia, o sea, por vía telefónica, pero sí se debía dejar registro de las entrevistas, se grababa. Si no lo hace el investigador, pues estaría incurriendo precisamente en una mala praxis, podría decir así. Sí, porque de todas maneras el hecho de que no lo firme la persona, la entrevistada, pues es lógicamente que el que se está echando toda la responsabilidad con su firma en la entrevista, pues es el funcionario policía judicial, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa firma puede avalar todo o puede o no? O puede de pronto ser... Como te digo, en este caso de las llamadas, así sean telefónicas, se podía tomar, pero se grababa la conversación. Igual se le notificaba que se iba a grabar la entrevista, o sea, se le preguntaba todo lo que está en el formato. Primero, todo se le notificaban los derechos, todo, y se hacía la entrevista igual que si fuera presencial. Y después esa grabación se aportaba a la fiscalía por pandemia. Pero sí se había que grabar. Y claro, en este caso, ¿cuál era el elemento de prueba? Si de pronto la persona después decía que no,
se hacía una confrontación de hablantes, de identificación de hablantes o comparación de hablantes con fines forenses y se determinaba que era la voz de la persona. No, lo digo es que quedó como esa mala práctica o práctica quedó. No, está súper mal porque qué constancia o con qué soporte queda el investigador. Recordemos que estamos en la era de las constancias, en la era de los soportes, de los recibidos, de las firmas. Ya la palabra ya no es suficiente. Y la persona, si no tenemos soporte, se nos retracta fácilmente. La última preguntita, en el caso de que por lo menos se haga una grabación, y usted dice que genera el código hash. En el SPOA, cuando usted puede adicionar, en el sistema SPOA puede usted adicionar los archivos, bien sea de audio, de video, PDF, de texto. ¿Cómo, sin necesidad de grabarlos y dejarlos en un soporte físico? En ese caso, esa suma de verificación se podría hacer antes de anexarlos al expediente. Se debe hacer antes. Se hace antes, cuando les explique la clase se dan cuenta. Entonces ustedes sacan la suma de verificación de código hash, el archivo no se altera, no se modifica, nada, sigue igual. Simplemente que se le genera una cédula, digámoslo así. Ese archivo usted lo puede cargar donde quiera, lo puede subir a un CD, no se va a perder, no se va a alterar, no se va a modificar. Y el código hash o la suma de verificación usted lo coloca como parte del informe, ¿ya? Es todo. Ya, se relaciona ahí en el informe. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Alejandro, de ahí con Andrés Briseño, que por ahí que levantó la mano si desea participar aún. Alejandro, algo puntual, porfa, para que avancemos, porque si no nos va el tiempo. Sí, profe, rápido. Disculpe. No, era referente a las entrevistas grabadas, sean por video o en su defecto, pues, por audio. Por audio. Lo que pasa es que nosotros tuvimos pues un caso hace poquito, entrevistamos a una persona en un centro carcelario, pero desafortunadamente pues no pudimos ingresar a la cámara porque no estaba pues en la orden de policía judicial. Pero ¿qué hicimos? Cuando terminamos la entrevista le dijimos al testigo que le diera lectura a la entrevista quedando grabado pues por audio. No sé si eso es válido o no es válido. Sin embargo, nosotros le preguntamos que si se encontraba, si se estaba obligado o si era la entrevista era voluntaria, pues obviamente pues él decía que era voluntaria, ¿cierto? Que quería pues recibir beneficios jurídicos. No sé si eso es válido o no. Es diferente, Alejandro, tú a entrevistarlo y que él hable y quede grabada la entrevista, a tú ponerlo a que lea algo y grabarlo. Él puede decir, no, me pusieron a leer. ¿Ya? Entonces, si debes grabar, graba la entrevista. Listo, jefe. Bien. Listo, seguimos ya para finalizar con las participaciones Jorge y después Andrés Briceño, pero no, primero Andrés Briceño y después Jorge, que él estaba desde antes. Cuéntanos, Andrés, qué pena contigo, es que siempre está larga la cola. No, profe, ya verdad en el tema. Gracias. Ok, Andrés, muchas gracias. Entonces, Jorge y Fernando y Sale, para avanzar, por favor. Sí, profe, en el caso de que la persona diga pues que fue coaccionada durante la entrevista y no acceda o no dé autorización para realizar el cotejo de voz, ¿ahí la entrevista quedaría desvirtuada o qué se haría ahí? Porque lógicamente necesitaríamos una segunda muestra de voz para cotejarla pues con la de la grabación. No te preocupes, Fernando, que hay otras formas de obtener el cotejo de voz. Caso de MG, hace muchos años, lo del hueco, de las pirámides y eso. Una de las personas cabecillas de estas redes implicadas estaba en unas comunicaciones y se tildaba pues de que había cometido un delito y le pidieron la muestra de voz y dijo, nada, yo no doy nada. Bueno, listo, no hay problema. Policía Judicial tiene otras actuaciones que le pueden permitir recolectar evidencias como esta. Por ejemplo, alocuciones que la persona hizo en televisión. Se le pide orden al juez para que permita obtener esa muestra, ¿sí? Esa grabación, y se obtiene con la finalidad de hacer la confrontación. Por ejemplo, interceptación de comunicaciones. Se le puede interceptar el teléfono y una de esas grabaciones de la llamada se puede utilizar para confrontación. No hay problema. ¿Bien? Listo, profe. Gracias. Bueno, Johanna, la última, pues, ahora sí, la última participante que nos va a comentar, cuéntanos. Gracias, Miguel. Te quería preguntar una cosa. ¿Ha habido ahorita, con tema esto de la IA y demás, de duplicar la voz, ha habido algún caso en el que de pronto, pues, duplicando la voz, valga la redundancia,
se haga una entrevista, pues se falsifique y dentro de la confrontación de voz no se haya llegado a final término o a Y descubrir. qué ventana tan interesante. Yo voy a hablar de eso más adelante, pero voy a ser muy puntual y más adelante lo tocamos bien, ¿listo? Hay una gran ventaja en el momento y es que la IA todavía no ha perfeccionado el lenguaje, uno de los 3 tipos de lenguaje que les voy a manifestar, y es el lenguaje paraverbal. O sea, no ha llegado a ese nivel, pero la preocupación es que cuando llegue, ¿qué? El video que nosotros montamos, por ejemplo, de promoción que le subimos hace como 2 días o 3, es con la voz de un locutor y está cargada en una página que se llama Fake You. Fake, F-A-K-E, You. Entonces, está la voz del locutor, tú colocas el texto y se sale el audio. Pero tú puedes percibir que hay ciertas acentuaciones, por ejemplo, ¿sí? Ciertas cositas que eso podría decirse, aunque sea neural, porque hay unas voces neurales, se llaman, que son las más similares a las normales, a las reales. Sin embargo, suena, como dice el compañero en el chat, algo robótica, un poco, así sea un poco. Entonces, esto todavía se puede percibir, pero ¿qué va a pasar cuando la IA, como por ejemplo hoy que salió noticia de que ChatGPT ya no solamente va a servir para que introduzcas texto, sino que va a tener forma de recibir imagen y forma de hablar? O sea, ya vas a poder conversar con ChatGPT. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Ahí es donde nos tenemos que preparar. Por el momento, no hay problema. Se puede desvirtuar. Pero más adelante, ahí sí va a ser inconveniente. Si llegamos a esos niveles. ¿Listo, Joana? Bueno. Ya con esto concluyo. Esta primera clase es como una intro, ¿no? Es como ver, tocar aristas, partes sensibles, temas interesantes. Y yo creo que hemos cumplido con el objetivo. Voy a avanzar solamente en unas cositas más y ya con eso concluimos la clase de hoy. Esto. Quería que viéramos los tipos de entrevista. Estamos en página completa, ¿no? Perdón, yo dejo de presentar y presento la pantalla solamente. Acá, listo. Entonces, voy a explicar someramente, o ustedes me van a ayudar a desenmarañar qué es cada uno de esos términos, de los tipos de entrevista. Primero, para no dejar la costumbre de ver los compañeros que nos hablan por el chat, decía la misma Joana que solo se embala y se rotula la entrevista forense. Muy bien, las otras no, ninguna otra, solo la forense. Fernando decía, suena robótica la voz. Claro, suena robótica la voz. Darío decía, solo la entrevista forense de menores de edad se embala, de resto no. Muy bien, las participaciones muy acertadas. Excelente. No sé si tengan otro aporte al respecto. Continuamos entonces. ¿Quién me dice qué entendemos por entrevista estructurada? ¿Quién me dice qué entendemos por semiestructurada y por no estructurada? Urna virtual. Profe, la entrevista estructurada es la que, digamos, se tiene el conocimiento y se estructura una serie de preguntas con relación a lo que se quiere dar, como por ejemplo la entrevista laboral, ¿cierto? La entrevista estructurada es la que... Démosla ahí, Jefferson. Qué pena, gracias. Vamos con otro compañero que nos diga la semiestructurada. Gracias, Jefferson, excelente. Yo considero que la semiestructurada es cuando de pronto se tiene parte del conocimiento de los hechos y pues en parte el funcionario de policía judicial conoce parte de los hechos y de esta manera parte como base para hacerle unas preguntas desde ahí, desde ese punto. Ok, y vamos con nuestro compañero Vera, de Medellín. Con referencia a la entrevista semiestructurada, es un poco menos rígida que la estructurada. Como lo mencionábamos antes, se busca tener un poco más de empatía con la persona y que haya una interacción un poco más amena. Muy bien. Y vamos con nuestro compañero Pedro, que es la no estructurada. Doctor, buenas noches. Para mi concepto, la no estructurada es la entrevista libre, que no está basada en preguntas ya que se han hecho anteriormente, sino se le da la oportunidad al entrevistado de que hable de una forma libre y exprese con sus propias palabras un relato de lo que supuestamente pasó.
Muy bien, muchas gracias a todos por sus aportes. Voy a leer lo que dice el chat. Darío dice, estructurada sería mediante un escrito con preguntas elaboradas. O sea, nos pregunta. Pues vamos a ver. Joana, estructurada es rígida mediante preguntas, en la mayoría sí o no. Semiestructurada permite opinión de la persona y también preguntas rígidas. Respuestas rígidas, perdón. Y no estructurada, un poco libre en la narración y las preguntas se dan a partir de esa narración. Excelente los aportes de todos. Efectivamente, ustedes tienen la razón. Estructurada, podríamos decir que es una entrevista tipo cuestionario. Eso ya lo vamos a desarrollar. La no estructurada es una pregunta donde usted no, una entrevista donde usted no lleva ninguna pregunta, sino que usted escucha el relato libre y de ese relato decide qué preguntas hace. Y la semiestructurada, pues es una mezcla de las dos. Usted ya lleva unas preguntas, porque usted ya conoce el caso, como nos dijo uno de los compañeros. Pero usted primero deja que la persona hable, después hace sus preguntas y aparte de eso, de ese relato le surgieron de pronto otras preguntas y también las realiza. Entonces, la entrevista investigativa, podríamos decir así, de las tres, ¿cuál es la que más se aplica a la entrevista investigativa? Dígame por el chat, por favor, o por audio. Semi. Eso. Semi, mi doctor. Listo, ¿todos de acuerdo, sí o no? Semi. La semi es la que más se aplica, ¿sí? Como tipo de entrevista general, ¿no? O sea, esos son tipos de entrevista de manera general. La que más se aplica en la entrevista investigativa. ¿Por qué? Porque yo ya llevo una información, ya tengo un cuestionario que de pronto puedo practicar, pero no me ciño solamente al cuestionario, sino que antes de aplicar el cuestionario, primero escucho a la persona, es decir, no estructurada. Cuénteme todo lo que sepa, tranquilo, no se preocupe, siéntase libre. Acuérdense bien de esta frase, yo no soy quien para juzgar a nadie, no se preocupe, yo no estoy aquí para eso, yo estoy solamente para escuchar. Todo lo que usted considere. No estructurada. Luego de que la persona termina, viene la estructurada. Entonces, venga, hágame un favor, es que me quedaron unas dudas aquí, allá, sobre esto y esto y eso. Y se complementa con la otra parte de la no estructurada, que es ¿cuál? Las preguntas que me surgieron del relato. De la no estructurada es, escucho libremente y hago preguntas de lo que escuché, de lo que me dice la persona, pesco o saco preguntas. La estructurada yo ya traigo preguntas. Y la semi es la mezcla de las dos. ¿Bien? Entonces vamos con la definición de cada una de ellas. Ahí está. Entonces, la estructurada. Ventajas y desventajas de la estructurada. Entonces, primero, hay un guión, es decir, un cuestionario. Como decía nuestro compañero que participó, es que la estructurada es parecida a la entrevista de trabajo, claro, porque yo saco 10 preguntas que le voy a hacer las mismas 10 preguntas a todos los candidatos. Yo tengo 5 testigos. Yo le voy a hacer las mismas 10 preguntas a los 5 testigos. Porque me interesa de pronto confirmar o desvirtuar algo. Entonces, esa misma pregunta se la voy a hacer a todos. ¿Para qué? Para estar seguro de que sí o seguro de que no. ¿Qué más nos dice la entrevista estructurada? Preguntas en un orden específico. Una pregunta puede conducir a la otra. Y como decía nuestra compañera Joana, pueden ser cerradas. Es decir, de tipo sí o no. ¿El problema de esto qué es? Pues que no da opción porque la finalidad de la entrevista ¿cuál es? Desarrollar información. Y generalmente esas preguntas de tipo sí o no las utilizamos ya es para confrontación. Es decir, si escuchamos a la persona todo el tiempo, conversamos, y cuando ya queremos confrontar algo que nos dijo, ponerlo, digámoslo así, enfrentarlo, ahí es donde utilizamos preguntas sí o no, como las que se hacen en las audiencias. Preguntas cerradas se llama eso. Entonces, este tipo de entrevista estructurada no requiere de un entrevistador especializado. ¿Por qué? Porque pues cualquiera puede hacer preguntas que están en un documento, cualquiera las puede repetir, o sea que no requiere un entrevistador especializado. Incluso, ustedes se van a dar cuenta que en la pestaña del material de apoyo, que ustedes van a ver, dice test de práctica. Esos test de práctica que les enviamos a ustedes son entrevistas estructuradas, porque son las mismas preguntas para todos y lo que buscamos es determinar quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal, o determinar quiénes se ajustan a un perfil que ya tenemos definido.
Estas son las entrevistas tipo de trabajo generalmente. Entonces dice Rafael, ya que esta es una conversación que se obtiene sobre unos hechos, me quedó la duda, vamos a mirar ahorita qué nos dice Rafael, o que nos aclara un poco. Hay poca interacción, hay un problema en la entrevista estructural, entonces no permite interactuar, no permite ser rapport, o no es necesario más bien el rapport con la persona, es decir, la simpatía o la empatía con la persona. Entonces ahí viene de pronto ese pequeño inconveniente. No desarrolla una información, sino que se dedica solamente a preguntar sobre lo que hay en el cuestionario. De pronto no ahonda sobre cosas nuevas y eso es preocupante. No permite despejar dudas nuevas, lo que les decía. No permite despejar dudas nuevas, sino que se enfoca solamente en lo que está en el tipo de cuestionario o tipo de estructura. Y no se tiene en cuenta la parte emocional de la persona. En las entrevistas esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos punzar, sabemos tocar ese nervio puntual que debe ser tocado, la persona se va a regar a contarnos todo. Y ese nervio es que emocional. Recuerden, somos seres emocionales, viscerales muchas veces. Y si no ahondamos las emociones de las personas, pues lógicamente no vamos a obtener la mejor respuesta. Nos dice nuestro compañero Vera, como cotación dentro de las habilidades que vamos desarrollando en las técnicas de entrevista, tener muy en cuenta las respuestas no verbales. Sí, señor, vamos a ver esos tipos de lenguaje y que haya una sincronía. Efectivamente, el isopraxismo que les mencionaba o el rapport que nos hablaba nuestra compañera también, Sandra Ávila. Efectivamente, vamos por un muy buen camino y veo que tenemos un grupo de expertos en el tema. Listo, esta es la entrevista estructurada. Ahora vamos con la entrevista no estructurada. Voy a colocarles todos de una vez para que ustedes puedan ir apuntando o teniendo en cuenta, aunque esto se les va a cargar este material, ¿no? Entonces, esta entrevista es más de charlar, ¿sí? Más de conversar. ¿Cuándo, díganme ustedes de pronto, cuándo puede practicarse este tipo de entrevista más que todo? ¿Cuándo la practicamos realmente como policía judicial? O como investigadores. Actos urgentes. Eso. Muy bien. Cuando llegamos a una escena del delito, ¿será que ya sabíamos algo? No. ¿Será que ya traemos una lista de preguntas? No. ¿Qué vamos a hacer? Obtener información. Y para obtener información necesitamos simplemente que la gente nos cuente. Y de lo que nos cuente sacamos información, confrontamos y ahí sí ya de pronto empezamos a generar una estructura. Pero por el momento no estructura. Es decir, vecino, ¿qué vio? Cuénteme. No, tranquilo, hágale. Venga, yo escucho. Y de lo que la persona me manifiesta, ahí es que yo saco de pronto preguntas. Y esas preguntas de pronto me pueden servir para otros testigos también, claro. Entonces, es más conversación con preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Cuénteme, dígame, coménteme, manifiésteme. Esas son preguntas abiertas. Tiene una idea del tema, claro, pero es muy vaga y lo que se hace es improvisar, es decir, sobre la marcha. Como no hay nada preparado, hay un problema y es que podemos dejar cosas por fuera. Entonces, por eso es que la semi es más importante para el proceso, pero en un acto urgente pues no tenemos tiempo de hacer una semi. Entonces, ¿qué nos toca? No estructurada. Las respuestas pueden generar nuevos interrogantes, claro. Esa es la idea, que si una persona me dice algo, yo con eso le puedo preguntar otra cosa y seguir profundizando. Es ese tipo de entrevista efectivamente es. Nos dice Libardo, no estructurada, cuando recibimos la denuncia realizamos el filtro en fiscalía. Bueno, si ustedes utilizan el ABC de denuncias, va a ser ya una entrevista semiestructurada, porque se le deja que hable, pero ya el formato de ABC de denuncias ya trae un listado de preguntas, ¿no? Por si algo. Cuando es con el ABC, cuando usted de cero va a tomar la entrevista, la denuncia, claro, sería una entrevista no estructurada. Sí, señor. Las preguntas surgen dependiendo de las respuestas y el diálogo. Si usted ve que la persona cuando le estaba hablando de algo se puso nerviosa, ¿será que eso le puede generar un tipo de pregunta especial? Hay personas especialistas en esto, que cuando ven que usted, por ejemplo, yo utilizo mucho esto, es que usted está chateando, ¿cierto? Está con su celular y está así. Y su pareja le pregunta, ¿con quién estás hablando? Y usted dice, no, con mi jefe. ¿Será que eso puede generar un tipo de pregunta que va más allá de la entrevista hacia una especie de interrogatorio? Sí. Obviamente.
¿Será que se convierte de pronto esa entrevista en un interrogatorio? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, efectivamente, las preguntas dependen de las reacciones y del diálogo con la persona. Si la persona se pone nerviosa o al contrario, se nota totalmente desinteresada cuando usted manifiesta una u otra cosa, pues ahí efectivamente va a darse usted cuenta de qué debe preguntar y cómo lo debe preguntar más adelante. Aquí es bien interesante porque como es una charla, es una conversación, entonces como yo estoy observando todo el tiempo a la persona, me permite a mí observar de mejor manera que el lenguaje corporal, la parte emocional y las reacciones de la persona. Y esto sí me parece un aspecto muy importante de la entrevista no estructurada, porque esto nos favorece a nosotros la lectura y la calibración, que es un aspecto importante que les voy a mencionar más adelante. Al testigo, al entrevistado, a la víctima, al interrogado, hay que calibrarlo. ¿Y qué es calibrarlo? Medir las reacciones que tiene ante ciertas preguntas, ante ciertas situaciones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Si yo soy una persona que utilizo mucho sobarme la nariz, es común, es costumbre, pues hombre, yo no puedo suponer que como el lenguaje no verbal, que vamos a ver más adelante, me dice que este tipo de lenguaje puede ser un lenguaje de mentir, de una persona que nos está mintiendo, no puedo asumir eso. Tengo que calibrar, que le digo, ¿usted cómo se llama? Miguel Ángel Calambás. ¿Y dónde trabaja? No, tengo una empresa en Popayán. Pues hombre, yo no puedo asumir, me está mintiendo. No, simplemente es una manía que tiene la persona, un ademán. Entonces, ¿qué hago? Calibro el lenguaje no verbal de la persona para mirar ahí sí los cambios, que eso lo vamos a ver más adelante. Dice nuestro compañero Fernando, ¿se puede leer mejor la parte prosódica de la voz? Es decir, la acentuación, para ser más específico. Gracias, Fernando. La parte prosódica es la acentuación. El lenguaje paraverbal, podríamos decir así, la forma en que se habla, mejor dicho. Para resumirles, no es lo que me dicen, sino... ¿Cómo lo dice? ¿Cómo me lo dicen? Muy bien, gracias. El tonito. Básicamente podría decirse sí, señor, efectivamente. Entonces, esto es un aspecto que me encanta de la entrevista no estructurada. La observación de las reacciones y el lenguaje corporal y prosódico o paraverbal de la persona. Muy bien, gracias. Listo, ya para concluir, la semiestructurada. Entonces, la semiestructurada nos dice que, claro, yo preparo, porque ya conozco el tema, entonces yo preparo preguntas, preparo temas para ahondar. Sí, señor. Yo utilizo o analizo cuáles son las mejores preguntas que voy a realizar y cómo las voy a hacer y en qué orden. Tomo una parte de la entrevista estructurada. Luego, ¿qué hago? Dejo que la persona hable, me cuente de todo. Y aparte de las preguntas que ya tengo, que voy a realizar, le voy sumando, ¿qué? Las que me van surgiendo del relato que dice la persona. Y mientras que la persona me habla, me dedico a observarla. Pura observación. Ya vamos a mirar en unas clases más adelante las etapas de la entrevista y cuándo pasa esa calibración. ¿Cuándo pasa esa calibración? Entonces, aquí me complemento. La exactitud de la estructurada con la improvisación de la no estructurada y eso me da un excelente resultado. Asocio la información. Aquí ya depende totalmente de la capacidad del entrevistador. Aquí depende de su experiencia, depende de esa malicia que usted le meta a la entrevista y depende de su capacidad para estructurar cosas. No me refiero a la entrevista, me refiero a estructurar su comportamiento, reaccionar de una manera X o Y, utilizar momentos específicos para X cosas, pasarle o quitarle un elemento, darle o no darle agua, ¿sí? Cosas así, o café, etcétera. Esas cosas son importantes porque esas cosas nos permiten a nosotros dar esas punzadas, esas puntadas importantes en la entrevista. Y aquí, igual que la no estructurada, pueden haber preguntas nuevas. Claro que las puede haber, pero también no se olviden de hacer las que ya traen, porque las preguntas que usted trae es porque usted ya trae una hipótesis del caso, o ya tiene información de videos, de otros testigos, de elementos de prueba, etcétera, que usted necesita de pronto confrontar con ese testigo. Y eso le puede dar un buen resultado. Y finalmente, claro que hay directrices puntuales, porque vamos a ver que la entrevista se basa en prepararse. La entrevista se basa en planear, pero también hay que tener en cuenta el componente emocional, también hay que tener en cuenta el relato de la persona. A veces no sabemos con qué nos va a salir la persona, entonces, aunque ya tenemos una idea, hay que abrir las opciones, hay que estar dispuestos a escuchar lo que se venga y con base en eso, poder
obtener una mejor información. Miren que hay testigos, no sé si les ha pasado algunos casos que usted empieza a hablar con ellos, usted, como dicen por ahí, no da un peso por ese testigo, no da un peso por esa persona, y resultó ser el testigo estrella. Pero ¿de qué dependió eso? De la habilidad del investigador, básicamente. Entonces, con esto ya damos por terminada la clase de hoy. No sé si hay preguntas, dudas o inquietudes. Comandante, está muy participativa, está muy buena, estamos en una interacción como un conservatorio, diría yo, de conocimiento, no solamente su merced, que es el experto y que lo aprecio de verdad, tiene toda mi admiración y respeto por todo lo que sabe, compañero de lucha que le llamo. Y no, está muy proactiva, he estado hablando por el interno con los muchachos, están muy contentos en una actualización y aprendizaje que yo sé que la vamos a disfrutar mucho en este diplomado. Bueno, jefe, muchas gracias. Les agradezco mucho, pero como siempre les digo, muchísimas gracias por los buenos comentarios y les agradezco aún más los comentarios que nos hagan para mejorar, ¿listo? Así sea por WhatsApp, así sea ahorita, no se preocupen, pero les agradecemos porque esa es la finalidad, darles el mejor producto siempre. No siendo más, gracias a todos por asistir. Hay muchos compañeros que ya saben que va a quedar grabada, entonces se les va a subir al YouTube y pues van a poder verla cuando gusten. Ustedes también pueden ver la clase cuando gusten nuevamente, no hay problema.